Astir vivió desde pequeña con su padre, quien hablaba de cosas extrañas sobre otro mundo y prometía que algún día volverían allí juntos, donde todo sería mejor. Pero un día llega la noticia de su muerte, y parece que todo termina ahí. Hasta que encuentra algo imposible. Un artefacto misterioso le ofrece una elección: volver atrás y llegar a ese mundo del que él hablaba, donde su padre sigue vivo. En apariencia, es la oportunidad perfecta para arreglarlo todo. Pero la realidad resulta ser muy distinta, porque el hombre que conocía como un caballero sagrado en realidad es alguien completamente diferente, peligroso, cruel y vinculado a fuerzas que ella ni siquiera imaginaba. La verdad sobre alguien cercano resulta ser muy distinta de lo que creía, y todo empieza a desmoronarse. Este contenido es un recuento narrativo original del autor del canal, creado con un estilo, estructura y enfoque propios. No reproduce el material original de forma literal y constituye una obra transformativa. Esta niña tan mona se adentra en otro mundo, para salvar a su padre. Durante 10 largas noches, TYR esperó a que su padre volviera a casa, siguiendo creyendo la misma historia que él siempre le contaba, que era un poderoso caballero del Imperio Teloquium, un hombre lo suficientemente fuerte como para derrotar a monstruos y villanos, aunque fueran pobres, aunque otros niños pudieran disfrutar de cosas que ella nunca podría. Ella seguía creyendo que su padre volvería y la llevaría de vuelta a la vida con la que habían soñado juntos, pero esa esperanza se hace añicos cuando la terrible verdad llega a su hogar. El hombre en quien confiaba más que en nadie se ha ido, y la niña que pensaba que aún le quedaba tiempo, de repente se queda sin nada más que sus pertenencias, y sus lágrimas. Sin embargo, justo cuando su mundo se derrumba por completo, ocurre algo imposible. Un extraño colgante comienza a brillar, se convierte en un pequeño dragón, y le ofrece una oportunidad increíble, una oportunidad de salvar a su padre, sin importar el precio. Por supuesto, sin dudarlo ni un segundo, ella dice que sí. Unas horas más tarde, es transportada a un campo de flores en otra dimensión. Allí, se queda dormida y sueña con la noche anterior, cuando deseó que el dragón salvara a su padre. Cuando Tyr abre los ojos, ve a un chico extraño y se asusta, pero al ver los cuernos que tiene en la cabeza, lo llama Kemang, y se da cuenta de que es el pequeño dragón negro que quiere ayudarla. Entonces mira a su alrededor y ve que están en otro lugar. Así que le pregunta dónde están y cómo han llegado hasta allí, y el chico le dice que la ha llevado a la tierra natal de su padre. Ella descubre lo grande y hermosa que era la tierra antes de que aparecieran las piedras mágicas, en comparación con Hong no Heu. Luego él le explica que, como no podía devolverle la vida a su padre, la había llevado al pasado, 7 años antes de que ella naciera, sorprendida al descubrir que había viajado en el tiempo. Tyr, que se refiere al chico como Doramin, elogia su habilidad, pero entonces él le explica que había agotado sus poderes intentando llevarla allí, y acabó haciéndole una cama después de que ella se quedara dormida. A continuación, le explica que, aunque su padre está vivo en este momento, no la reconocerá, ya que aún no la ha conocido, y el mundo es muy vasto, por lo que no hay garantía de que ella vaya a encontrarse con él. Aún así, Tear se mantiene firme, y ella jura encontrarlo y explicárselo. Mientras él siga vivo, Tyr le revela quién es su padre, que se hace llamar el caballero sagrado más fuerte. Así que ella atando cabos llega a la conclusión de que los caballeros se reúnen en la orden. Con eso, agarra al pequeño dragón y establece la orden como su próximo objetivo. Durante ese tiempo, Bastoferix, un mercenario errante, intenta comerse una planta, pero la califica de asquerosa. En cambio, se queja de que todos los monstruos que ha capturado se secan tras caer en sus trampas. Ahora piensa en atacar una determinada piedra mágica para atraer a los monstruos, ya que la aparición de las piedras mágicas ha traído consigo más monstruos. Recordó haber luchado contra un monstruo enorme el día anterior y pensó que moriría, pero luego sobrevivió. Aún así, Bastow lo considera inútil. Antes de decidir regresar a la orden, de repente, oye el sonido de su trampa atrapando algo y se pregunta qué habrá sido. Así que coge su martillo y se dirige hacia allí. Momentos antes, una chica se quejaba de lo enorme que era el lugar, e incluso quería que el dragón negro la llevara en sus alas, pero él le recordó que no es Doraemon y que no debería pensar en eso. Al fin y al cabo, él había agotado todo su poder. Ella se da cuenta de que él la ha ayudado mucho, y entonces le sugiere darle un masaje en los hombros, pero él se niega y le confirma que realmente no puede ayudarla, porque si tuviera el poder para hacerlo, la magia como la teletransportación podría ser rastreada, y los perseguirían. De repente, se transforma de nuevo en el colgante. Tyr se sorprende, y supone que lo ha hecho para descansar. Así que recoge el colgante y lo guarda en su bolso, mientras dice que encontrará la orden.
Justo después de eso, da unos pasos, y pisa una trampa que la atrapa. Al instante siguiente, ve a Basto mirándola como si fuera su comida, así que da por hecho que está perdida. Rápidamente se asegura a sí misma de que está bien y que no debe llorar. Y esto preocupa a Basto, porque está en un bosque donde los monstruos merodean por la noche, y no solo está sola, sino que ha caído en su trampa y está intentando tranquilizarlo. Ella le dice que su padre está cerca y que debería irse, y una vez que él se entera de esto, se da cuenta de que su padre se quedará en estado de shock si la ve, así que intenta liberarla, pero ella llora preocupada pidiendo a Keman que la salve. Basto la anima a llorar más, creyendo que así su padre, que está cerca, la oirá y vendrá a buscarla. Aún así, ella sigue llorando, y Basto se pregunta por qué llora al hablar de su padre, pero la libera y le dice que vaya con él. Ella se levanta sorprendida y le pregunta si no irá tras ella, y él se queda impactado por su razonamiento, solo para que ella asuma que es un secuestrador. Y él se da cuenta de que su aspecto sí que se parece al de alguien sospechoso. Basto le dice entonces que la trampa no era para ella, sino para un conejo, y ella se queda sorprendida. Para demostrar su inocencia, deja caer el martillo y retrocede lentamente. Luego le dice que vaya con su padre, ya que es peligroso que esté sola en un lugar así. Ella lo mira en silencio y sale corriendo. Esto preocupa tanto a Basto que incluso se pregunta si debería seguirla hasta que se encuentre con su padre. Pero, de repente, tropieza y cae de bruces al suelo. Sorprendido, la ve llorando, y se da cuenta de que se ha hecho daño en la pierna. Poco después, le pone una venda, y ella descubre que la carne de conejo está rica, pero cuando él le dice que toda la carne sabe igual, TYR no está de acuerdo y dice que la ternera y el pollo saben diferente. Mientras la escucha quejarse, se pregunta si es de la nobleza para hablar de carne. Además, antes ella lloraba muy fuerte, pero no había ni rastro de nadie, a pesar de que ella afirmaba que su padre estaba cerca. Esto le lleva a preguntarle dónde estaba su padre, y ella le dice con sinceridad que está en un lugar llamado La Orden. Sorprendido, al darse cuenta de que la Orden está a 5 días de donde se encuentran, a pesar de que el bosque está relativamente cerca, Basto señala que no es una distancia para viajar solo, así que le pregunta qué quería decir cuando antes dijo que su padre estaba cerca. TYR entonces confiesa lo de su escuela, 101 tácticas, para escapar de un secuestrador. Y Basto se da cuenta de que ella no solo ha aprendido, sino que también proviene de un hogar lleno de amor. Una vez que recuerda a su familia, se ofrece a llevar a TYR a la Orden, así que le dedica una sonrisa y le ofrece una ración de sopa. Ella le devuelve la sonrisa, sin saber que Basto ya tenía pensado ir allí para informar sobre la piedra mágica que había atacado el día anterior. Como una niña mimada al descubrir que la sopa estaba hecha de zanahorias, TYR se queda perpleja, pero Basto la anima a probarla, ya que necesita fuerzas, así que se arma de valor y la prueba. Para su sorpresa, le gusta. Entonces Basto le ofrece otra ración. Ahí, ve una inscripción en el cuenco y la lee en voz alta, diciendo, «Papá, te quiero». Se queda desconcertada, preguntándose cómo puede leer las letras, ya que no son coreanas, como las que aprendió. Pero entonces se da cuenta de que Basto no habla coreano y de que puede comunicarse con él, así que supone que es la habilidad de Kimang. A continuación, abraza su bolso y desea que Kamon comiera con ella para que se recuperara más rápido y pudiera verlo junto a su papá. Más tarde esa noche, duerme plácidamente, mientras Basto la observa, y al día siguiente, partieron hacia la Orden. 4 días después, llegan a la primera puerta de la Orden, pero, por desgracia, los guardias apostados allí informan a Basto de que su número de identificación de mercenario ha sido cancelado, por lo que no puede atravesar la puerta. Debería dar media vuelta. Minutos más tarde, Basto grita en la posada, Geden, situada fuera de la primera puerta, y maldice a Carl Worben, diciendo que él debe de estar detrás de su situación. La dueña de la posada, una anciana, le grita a Basto que no destroce el lugar. Lleva un paño y se limpia, preguntándose cómo se ha ensuciado tanto bajo la vigilancia de Basto. Aparece el marido de la dueña y se sorprende de que el número de identificación de mercenario de Basto haya sido cancelado. Basto llega entonces a la conclusión de que Caro debe de haber sobornado a los caballeros sagrados para expulsarlo. De lo contrario, no habría forma de que un número de identificación que utilizó hace unas 2 semanas fuera cancelado de repente. Antes de llegar a la posada, Basto gritó al guardia informándole de cómo había atacado una de las 3 piedras del bosque de Bria, que había estado causando problemas a la familia imperial y se le había pedido que lo denunciara. Para su sorpresa, se rieron de él y le dijeron que el caso ya había sido informado por el grupo mercenario de los Sabuesos de la Muerte, que lo había atacado de forma limpia y precisa.
se burlaron de él, diciendo que era él quien intentaba robarle el mérito a Caro, y lo llamaron desvergonzado por intentar engañarlos. Así que le gritaron que se marchara en silencio, o le obligarían a hacerlo. Bastow apretó los dientes de inmediato. Al enterarse de que Caro le había saboteado de nuevo, miró con ira a los caballeros, y estos se sintieron amenazados por él. Carrocher lo tocó suavemente antes de preguntarle si estaba bien. Su cálido gesto le ayudó a calmarse, y él se disculpó ante ella antes de decir que le llevaría algún tiempo llegar a la orden. Con eso, se despidió, y los caballeros se relajaron al saber que estaba dispuesto a matarlos. Así que se preguntaron qué hacía Caro con alguien como él. Mientras Basto se marchaba, pensó en dónde devanarse los sesos, averiguar qué estaba pasando y encontrar una forma de llegar a la orden. En este momento, se pregunta por qué está bloqueada la entrada, para impedir el paso a los civiles que han perdido sus hogares a causa de las piedras mágicas, y se pregunta qué estarán haciendo los nobles y el emperador. Hax, el propietario de la posada, le grita inmediatamente a Basto que no vaya tan lejos, y que debería aprender a controlar su ira para mantenerse a salvo. Bastow admite entonces su frustración porque la gente está muriendo, y Tyr ve que está triste de nuevo. El anciano se disculpa con calma por lo que le ha pasado al pueblo de Benara, la ciudad natal de Basto. Cuando Tyr se entera, lo llama pueblo de los plátanos, y se pregunta por qué lo recuerda ahora. Una vez que confirma que es el pueblo de Bastos, recuerda la historia y se da cuenta de que lo conoce. En aquel entonces, su padre le había dicho que solía tener 20 subordinados fuertes que valían más que 100 personas débiles, y el más cercano a él era Basto, el portador del martillo. Originalmente, era vicecapitán de Deathhound, un grupo mercenario con base en el pueblo de Benara, cuyo líder, Karl, trataba a Basto sin piedad. Su padre le había contado que Karl había traicionado a Basto y había huido solo cuando éste fue a atacar las piedras mágicas. En aquel entonces, Basto cumplía todas las órdenes de Karl con la condición de que Karl velara por él, tras la llegada de la esposa y la hija de Bastos. Pero entonces se produjo una catástrofe, y aparecieron durante el día monstruos que solo podían actuar por la noche. Durante ese tiempo, Bastos había ido a atacar otras piedras mágicas, pero entonces su aldea quedó atrapada en el ataque. Así que los aldeanos pidieron ayuda a Caro, pero el borracho Bozo les ordenó que se calmaran mientras evaluaba rápidamente la situación y los evacuaba. Así, esa escoria de seres vivos fingió ocuparse de la situación, pero huyó en secreto. Todos lo esperaron, pero fueron asesinados, y cuando Basto regresó, vio a su familia muerta, y los lloró. Según la historia, Basto abandonó al sabueso de la muerte y Caro sobornó a los caballeros sagrados para que borraran la tarjeta de identificación de Basto, viendo cómo todo se desarrollaba ante sus ojos antes de darse cuenta de que era verdad. Su padre le había contado que Basto, que se había quedado solo, se reunió con él, que era el más grande en aquel momento, y le hizo una nueva identificación a Basto, y le dijo que se viniera con él, porque vio que Basto era una persona fuerte y amable. En este momento, Tyr se da cuenta de que lo único que tiene que hacer es encontrar a su padre para que él pueda ayudar a Basto. Por desgracia, su padre está en la orden, y tendrían que ir allí para que él ayudara a Basto. Pero la pregunta es, ¿cómo entrar allí? Tyr lo piensa todo el día y cuando se duerme, tiene el ceño fruncido de tanto preocuparse. Poco después, Basto la arropa bien, mientras se pregunta si hay alguna forma de conseguir un nuevo número de identificación de mercenario o de entrar en la orden. Aunque no puede entrar, se pregunta si puede encargarle a TYR que busque a alguien que pueda llegar hasta allí. Sonríe mientras la mira y se da cuenta de que ha sido una reunión breve. Momentos después, se queda dormido. Camon sale de la bolsa y observa que TYR duerme plácidamente. Habla de lo preocupado que estaba, pero se alegra de que ella haya venido sola hasta las afueras de la orden. Entonces desea quedarse más tiempo a su lado, pero, por desgracia, aún no ha recuperado del todo sus poderes tras rebobinar el tiempo, y se siente patético por ello. A continuación, le dice que espere un poco más. A la mañana siguiente, cuando Tyr se levanta, pregunta por Basto, pero el posadero le dice que se ha ido temprano, así que le pide a Tyr que la acompañe a hacer la compra. Tyr acepta encantada, y unos minutos más tarde llegan al mercado, que está bullicioso y lleno de gente sin hogar. La abuela de la posada le cuenta a Tyr que la situación no deja de empeorar, y que se debe a las grandes piedras mágicas que están apareciendo y convocando a los monstruos. Tyr comprueba con sus propios ojos lo grave que es la situación, tal y como le había dicho Basto. De repente, un noble le grita a alguien alegando que le ha tocado la cartera, pero la persona insiste en que simplemente se ha topado con él. Aún así, el hombre le da una bofetada, y Tyr se queda impactada por ese acto tan brutal.
Eso le hace recordar a la señora de la habitación 203, a quien un hombre golpeaba todos los días, y se da cuenta de que era una buena persona. Se enfada y aparece delante del noble gritándole que deje de pegar a la gente, diciéndole que eso está mal. Dándose cuenta de que Cher no está con ella, la abuela la ve justo delante del noble enfadado, que clava una mirada fulminante en los ojos de la niña. La gente a su alrededor le grita al unísono que deje en paz a la niña, pero esto lo enfurece aún más, ya que actúan como si pudieran darle órdenes. Afortunadamente, aparece la abuela de la posada y le hace entrar en razón, recordándole que los callejones están llenos de gente que no tiene nada que perder, por lo que no debería enfadar a nadie del barrio, o de lo contrario podría acabar como un cadáver. Sobresaltado, mira a su alrededor, y ve a los plebeyos mirándolo con ira, así que sale corriendo. Impresionado, Tyr elogia a la abuelita, que se acerca a la víctima de la bofetada y le pregunta por qué no han venido a la posada. La mujer le habla con dureza, y esto molesta a la abuelita, que la regaña y le recuerda su cara hinchada. Le ordena que la siga hasta la posada. Tyr, por su parte, está asustada, y se pregunta si ha ayudado a una buena persona. Unos momentos después, la abuela le sirve algo de comida a Tyr y luego le da a la joven un paño para que se limpie la cara. Ella se queja, pero la abuela le grita, así que la joven se limpia la cara enfadada, sorprendida por su comportamiento grosero. Tyr llama mala a la joven, aterrorizada. Le pregunta si ha robado la cartera del noble y la llama tía. Esto la cabrea, así que se quita la sudadera con capucha y les grita que es un chico. Tyr se queda más que sorprendida al descubrir que Vale es un chico. Comenta que es la primera vez que ve a un chico que parece una chica. Vale interviene entonces y confiesa que, en realidad, sí que le había robado la cartera al hombre, pero que era suya. Al principio, explica que había pagado al hombre antes para formar un grupo de mercenarios con él, pero que el hombre había intentado engañarlo y huir con su dinero. Añade que alguien de su condición no es lo suficientemente digno para recibir el título de caballero, por lo que su mejor opción es convertirse en mercenario y empezar a cazar monstruos por dinero. TYR pregunta si formar un grupo de mercenarios les permitiría obtener una tarjeta de identificación. Ibai lo confirma, pero añade que tendrían que pasar un examen de mercenarios. Al enterarse por primera vez de las ventajas de un gremio, TYR sugiere que formen uno juntos, pero Teo la ataca, llamándola mocosa. Él le pregunta si es consciente de lo que implica trabajar con un mercenario, pero ella responde con lágrimas en los ojos que tiene una marioneta legendaria. También le habla a Vale de Basto, que también es muy fuerte, pero Vale no la toma en serio. Entonces Basto interrumpe, y le cuenta lo capaz que es de manejar pequeñas piedras mágicas por sí mismo. Le cuenta a Vale sobre la pequeña piedra mágica de Briarwoods a la que atacó recientemente, pero Vale descarta su afirmación, ya que había oído una historia diferente. Según lo que había oído, un grupo de mercenarios liderado por Carl había sido el responsable de atacar la piedra mágica. TYR interviene entonces para explicar cómo Carl se había atribuido el mérito del trabajo de Bastos, e incluso había cancelado su número de identificación para que no pudiera demostrar su identidad. Al oír esto, Vale se queda completamente sorprendido. Basto le dice entonces que tarde o temprano le demostrará lo que dice, pero que lo hará después de recuperar su número de identificación. Y explica que le había prometido llevarle una lágrima a su padre, que actualmente está en la orden. Es en ese momento cuando Vale se da cuenta de que no son parientes. Al atar cabos con lo que acaba de oír, sumado al hecho de que ninguno de los dos parece del tipo que miente para su propio beneficio, decide plantearse formar un grupo con ellos. Además de haber malgastado 2 meses intentando formar el gremio de mercenarios perfecto, llega a la conclusión de que no tiene nada que perder. Le dice a Basto con severidad que tiene que intentar no ser una carga para él, o se quedará atrás. Con eso, forman un gremio. Al día siguiente, mientras el gremio recién formado se dirige a atacar una piedra mágica, Tyr no puede ocultar su emoción. Se imagina la tarea como algo divertido, como las actividades extraescolares en las que solía participar en la guardería. Incluso intenta asegurarles a los otros dos que es lo suficientemente fuerte como para derrotar a algunos monstruos, pero Basto la interrumpe, explicándole con detalle los peligros que conlleva la misión que van a emprender. Le dice que imagine lo más aterrador que conozca, y TYR piensa inmediatamente en un tiranosaurio rex. Basto le dice entonces que los monstruos a los que se van a enfrentar son al menos 10 veces más aterradores que el depredador alfa, lo que aterroriza a la joven en el acto. Tras advertir a TYR de los peligros de acompañarlos en la misión, Basto y Vale deciden dejarla al cuidado de los nórdicos, una anciana adivina. A continuación, prometen volver antes del amanecer mientras se preparan para partir.
mientras se preparan para partir. Tyr recuerda las cosas que su padre solía contarle sobre los monstruos. Su padre le había enseñado sobre los diferentes tipos de monstruos, así como los diversos métodos de ataque adecuados para derrotar a cada uno. Antes de marcharse, Vale se burla de Cher, diciéndole que no llore como la niña pequeña que es cuando se hayan ido, lo que la entristece. Tyr entonces le desea intencionadamente solo a Basto buena suerte en la misión. Mientras se ponen en camino, Basto menciona de pasada su especulación de que TYR es hijo de un noble, pero Vale desmiente esa teoría, afirmando que, para empezar, el hijo de un noble no estaría solo en el bosque. Mientras avanzan, Basto le cuenta a Vale su impactante descubrimiento sobre el nombre que TYR afirma que le pusieron sus padres. Ella le había dicho que su apellido es Kim, lo cual es un nombre bastante extraño para un noble, especialmente en aquella época. Basándose en la escasa información que TYR le había dado sobre su padre, Basto había investigado un poco, lo que le llevó a encontrar historias sobre Deokpal, el trágico pasado del padre de TYR. Según lo que descubrió, Deokpal perdió a toda su familia en un pueblo y desde entonces se convirtió en un mercenario errante. Antes del trágico incidente, Deokpal era el vicecapitán de un grupo excepcionalmente hábil llamado Deathhound, y basándose en la información que Basto tiene sobre Deathhound, sabe lo hábiles que son, por lo que cree que conocer a Deokpal sería una oportunidad única en la vida para él. A medida que avanzan, se dan cuenta de que, cuanto más se adentran, más se convierte la zona en un laberinto. Se topan con pequeñas piedras mágicas que brotan en cada almacén por el que pasan, pero lo que les resulta más intrigante es la gran distancia que hay entre cada piedra. Entonces deciden simplemente atacar la piedra mágica más cercana a la entrada y marcharse de inmediato. Al localizar la piedra más cercana, se ven completamente sorprendidos, ya que empiezan a formarse grietas inusualmente grandes a su alrededor, y no tardan en darse cuenta de que lo que acaban de encontrar no es una pequeña piedra mágica, sino una piedra mágica mediana. En la entrada de la cueva a la que entran Basto y Vale, TYR permanece bajo la custodia de los nórdicos, rezando desesperadamente para que regresen sanos y salvos. De repente, comienzan a aparecer grandes grietas en el suelo y en el cielo, dejándola completamente atónita. De repente, comienzan a salir monstruos de las grietas, por lo que Nordic se ve obligado a proteger a TYR, dado que él tiene algo de experiencia previa en combate. Nordic retiene a algunos de los monstruos, pero le ordena a TYR que huya tan rápido como pueda. Mientras huye, TYR se da cuenta de que hay muchas posibilidades de que Basto, Vale y Nordic no salgan con vida. Entonces se siente frustrada por el hecho de que siempre ha sido ella la que ha recibido protección, igual que cuando su padre aún vivía. En ese momento, reza desesperadamente a todas las deidades en las que puede pensar para que le concedan la fuerza que necesita para proteger a las personas que la rodean. Y por extraño que parezca, su plegaria es escuchada al instante, mientras empiezan a aparecer poderosos esqueletos. Aún en la cueva, Basto y Vale hacen todo lo posible por resistir ante las hordas de monstruos que se abalanzan sobre ellos, pero apenas logran mantenerse con vida. Basto había explorado la misma zona hacía solo 2 días, y en ese momento no había más que pequeñas piedras mágicas, así que el hecho de que una piedra mágica mediana haya podido brotar en tan poco tiempo le resulta realmente extraño. Finalmente, ambos se ven abrumados por la cantidad de monstruos que los atacan, hasta el punto de que empiezan a sentirse impotentes. Al darse cuenta de que ya no hay nada que pueda hacer, Vale se convence a sí mismo de que es mejor morir por su propia mano que ser destrozado por los monstruos, así que saca el veneno e intenta beberlo. Antes de que llegue a beber el veneno, ocurre algo inesperado, ya que un grupo de poderosos esqueletos brota del suelo, y comienza a atacar a los monstruos en su nombre, dejándolos en desorden. Al darse cuenta de que eso solo podía ser obra de un nigromante, ambos hombres se enfrentan para averiguar si el otro era el responsable del hechizo, pero ambos lo niegan. Entonces se sienten confundidos, porque no solo desconocen quién ha lanzado el hechizo, sino que la nigromancia es una magia que solo aparecía en antiguas leyendas. Poco después, se les acerca TYR, en medio de unos esqueletos, quien se les acerca llorando para contarles lo mucho que había temido que murieran. Pero hay algo que resulta bastante extraño. Los esqueletos que la rodean siguen montando guardia e informándole de todo, casi como si ella fuera su ama. Es entonces cuando caen en la cuenta de que la niña a la que han estado tratando de proteger es la responsable de la poderosa magia de nigromancia. Poco después, se les unen los nórdicos, que parecen estar gravemente heridos. Ellos también habían sido salvados por los esqueletos cuando estaban al borde de la muerte. Gracias a su superioridad numérica y a su sincronización,
Los esqueletos no solo habían derrotado a todos los monstruos que huían, sin dejar ni uno solo atrás. Uno de los esqueletos también informa a TYR, que han reunido todos los núcleos de los monstruos de la cueva. Cuando regresan a la cueva, se sorprenden no solo por la cantidad de núcleos de monstruo que encuentran. Los núcleos de los monstruos son tan vitales para ellos que, sin ellos, no podrían aprobar su examen de mercenarios. Normalmente, les llevaría mucho tiempo extraer y recoger los núcleos de cada monstruo que derrotan, pero ver todo reunido sin esfuerzo en un solo lugar les parece un sueño hecho realidad. Los tres hombres se toman entonces su tiempo para explicarle lo raro que es que alguien de su edad sea tan poderoso como ella, pero, mientras tanto, lo único en lo que Tyre puede pensar es en el hecho de que su padre también fue considerado en su día el más fuerte. A continuación, ella responde con calma que la sangre es más espesa que el agua, lo que sorprende a todo el grupo. Aún en la cueva, los hombres le preguntan a TYR qué quiere decir con esas palabras. Así que se ve obligada a presumir un poco de su padre. Les cuenta que su padre era el caballero sagrado más fuerte, así que se dan cuenta de que probablemente haya heredado sus habilidades de él. Pero hay algo que sigue sonando raro en toda la narración. En su mundo, existen dos tipos diferentes de habilidades: despertar el poder sagrado y el poder mágico. Los caballeros sagrados despiertan el poder sagrado y utilizan esa fuerza con las espadas, mientras que los magos despiertan el poder mágico y utilizan diversas formas de magia. Como resultado, los dos tipos se sitúan en extremos opuestos, así que solo hay raras excepciones en las que un hijo de un caballero sagrado despierte el poder mágico. Las supersticiones incluso dicen que, en la mayoría de los casos, los niños que nacen con un poder opuesto al de sus padres suelen arruinar su entorno y provocar desastres. Reflexionando profundamente sobre la afirmación de Thiers de que su padre era el caballero sagrado más fuerte, Theo ató cabos con una determinada familia noble llamada Luminin. La casa Luminin es una familia aristocrática que ha dado caballeros con un poder sagrado de gran pureza durante generaciones. TYR también les cuenta que había vivido sola con su padre en una casa pequeña y acogedora, desmontando todo lo que pensaban sobre su pertenencia a la casa Luminin. Les cuenta cómo su padre también se marchó de repente un día, dejándola sola con Kamang en el bosque. Al examinar más de cerca su collar de piedra, Theo lo identifica inmediatamente como una invocación permanente que ella invocó inconscientemente tras despertar su poder. A continuación, les dice que ahora que por fin pueden aprobar su examen de mercenarios, ella encontrará sin duda a su padre en la orden, aunque él no la reconozca. Cuando le preguntan qué quiere decir, ella explica que cuando Kamang usó su magia para retroceder en el tiempo, acabaron en una época en la que su padre aún no la conocía, casi como si la hubieran borrado de su mente. Al escuchar su historia, los hombres elaboran sus propias teorías sobre lo que ha sucedido. Según ellos, TYR había nacido en la poderosa y distinguida familia Luminan como una anomalía con poderes mágicos. Así que, para protegerla, su padre debió de huir con ella, y vivió con ella en un establo en el bosque, pero entonces alguien debió de intervenir y borrar a TYR de su mente, lo que le llevó a abandonarla en el bosque. Mientras Theo sigue despotricando con sus teorías sobre el tema, Basto le dice que se calme, ya que aún no pueden estar seguros de nada. Theo le asegura entonces a TYR que, aunque la rechacen por ser demasiado joven para unirse a un grupo de mercenarios, encontrarán una forma de solucionarlo y se asegurarán de que se reúna con su padre. Cada uno de ellos le da las gracias por haberle salvado la vida, pero le advierten expresamente que mantenga ocultas sus habilidades, para que no se convierta en un objetivo de los malos. Aterrorizada, Tyre acepta lo que le dicen, ya que no puede permitirse poner en peligro su única misión, encontrar a su padre. Aún así, saben lo valioso que sería su poder para el grupo, así que piensan en formas de reclutarla como miembro, mientras ocultan su identidad y sus poderes. Entonces a Tyre se le ocurre una idea interesante: fingir que es un anciano que se ha transformado en un niño de 4 años. De esa forma, podría seguir siendo la jefa nominal del grupo de mercenarios y actuar en secreto. Unos días más tarde, el grupo decide dirigirse a la Orden para poner en práctica su plan. Cuando llegan a la Orden para registrar su gremio de mercenarios, entregaron las piedras de monstruo que habían adquirido, y los caballeros que los atienden se preguntan cómo han podido reunir tantas. Aparte de Basto, que parece bastante fuerte, el resto del grupo parece un grupo de personajes secundarios sin importancia. Cuando intentan interrogarlos, para su sorpresa, les responde Tyre, quien se presenta con severidad como una gran maga arcana y nigromante, pidiéndoles que no le falten al respeto. Mientras los caballeros se preguntan qué hace una niña en un lugar como ese,
TYR invoca a uno de sus soldados esqueletos y lo hace gala ante ellos para demostrar su afirmación. Conmocionados, le piden que diga su nombre, pero Basto interviene, tachándolos de insolentes por atreverse a preguntar el nombre de su señor. TYR ordena entonces a Basto que se retire. Se habían tomado su tiempo para ensayar el tipo de actuación que representarían, para que TYR hiciera honor al título de rey nigromante, de antemano, tal y como habían ensayado. TYR intimida aún más a los caballeros con su esqueleto mientras les dice que no pueden soportar su verdadero nombre. Les dice que su alias es Rey Nigromante y que deben dirigirse a ella así. Mientras tanto, Teo se burla en secreto de la forma en que ella pronuncia mal ciertas palabras todo el tiempo. Resulta que la intimidación funciona, ya que los caballeros anotan sus nombres y comienzan el registro oficial. Inmediatamente, luego son conducidos a una sala de espera para aguardar el documento oficial. En la sala de espera, Nordics, que solo ha sido contratado para cubrir el número mínimo requerido, les pide que le dejen quedarse con ellos, al menos hasta que pueda devolverle el favor a TYR por haberle salvado. Y ellos aceptan. Le pregunta si TYR ha pensado en un nombre para el grupo, pero TYR, que estaba muy ocupado pensando en cómo actuar adecuadamente, no lo había pensado. Ella sugiere un nombre infantil, pero eso solo hace que Teo se burle de ella en voz alta, cuando un caballero regresa para atenderlos. Este les revela que se ha descubierto su número de mercenarios, pero le dice a TYR que le gustaría hacerle algunas preguntas más, recordando las estrictas instrucciones que había recibido del resto sobre no revelar su identidad antes. TYR simplemente intimida al caballero con uno de sus soldados esqueletos de nuevo, hasta que él accede a dejar de preguntar. Antes de que el caballero se marche, revela que han recibido órdenes estrictas de sus superiores de no facilitarle un número de identificación a Basto. Cuando le preguntaron por qué, reveló que Carl había denunciado a Basto por haber cometido actos ilegales dentro del grupo de mercenarios. Según Carl, Basto había extorsionado grandes cantidades de dinero y bienes a el gremio y había huido con ellos. Resulta que Carl era el responsable de cometer todas esas atrocidades de las que acusaba a Basto. A continuación, había cancelado su número de identificación sin ningún proceso de verificación para que no pudiera demostrar su inocencia. Al oír esto, Basto entra en cólera, porque a Carl no solo le había robado la oportunidad de proteger a su familia, sino que también lo había tachado de criminal cuando él no había cometido ningún delito. Teo, inteligente como es, deduce que Carl debió de haber intentado sobornar a alguien para que se dictaran ese tipo de órdenes. Decide entonces interrogar al caballero al respecto. Al oír la palabra soborno, T recuerda lo que le enseñaron sobre el soborno en su línea temporal anterior, por lo que es capaz de comprender las implicaciones de lo que Carl está haciendo para oprimir a Basto. El caballero explica entonces que comprende la difícil situación de Basto, pero, por desgracia, ni siquiera él puede hacer nada al respecto, dado que la persona a la que Carl ha sobornado es un comandante de alto rango recién nombrado. Al darse cuenta de que no hay nada que pueda hacer, Basto comienza a perderse en sus pensamientos. Se había alistado como mercenario porque creía que era la única forma de vengar a su familia. Le ordena a Teo que acompañe a TYR mientras él busca una forma de arreglar las cosas, pero se ve interrumpido por la mayor sorpresa de su vida. TYR le pregunta al caballero por la cantidad que Carl le ha ofrecido. A continuación, le dice que está dispuesta a igualar la cantidad de dinero que él ha ofrecido. Con eso, abre su mochila y le muestra una cantidad insuperable de joyas preciosas. A continuación, le dice que está dispuesta a ofrecer aún más. Y a diferencia del soborno habitual, que suele ofrecerse en cajas de manzanas, anuncia que lo entregará abiertamente en lujosas bolsas, sorprendiendo a todos los presentes. Una hora más tarde, se le asigna un nuevo número de identificación a Basto. Ahora que son oficiales, deben registrar el nombre de su grupo. Para sorpresa de todos, Tyr registra su grupo mercenario como Agabert, lo que resulta mucho mejor de lo que esperaban. Más tarde, cuando le preguntan cómo se le ocurrió el nombre, revela que había visto la palabra Trevaga escrita en negrita en un cartel durante su espera, así que decidió invertir el orden de las letras. Mientras se marchan, Basto le da las gracias a TYR de todo corazón, prometiendo ayudarla a encontrar a su padre, pase lo que pase, y luego les ordena que coman algo delicioso cuando regresen a la posada. A partir de ese momento, empezaron a circular rumores sobre el misterioso grupo de mercenarios. No tardó mucho en llegar la noticia a oídos de Tecitan Veronio, el líder del grupo mercenario de Trevaga, en las afueras de la ciudad. En el grupo mercenario Trevaga, algunos de los súbditos de Tecitan difundieron la noticia sobre el interesante grupo mercenario Ehebert,
mientras que algunos de los miembros debaten si el nuevo grupo de mercenarios merece su interés. Alaric, un miembro de alto rango, comparte lo que sabe sobre el grupo. Según los datos que ha recopilado, uno de los miembros del grupo es un mago, lo cual ya es bastante raro de por sí. Para convertirse en mago, hay que haber nacido con poderes mágicos como talento innato, e incluso así, se necesita un montón de entrenamiento para alcanzar ese nivel. Explica además que este misterioso individuo no solo es un mago, sino que, según los rumores, el atributo que controla es la nigromancia, un atributo del que solo han oído hablar en las leyendas. Intrigado, Tecitan pregunta si la información está verificada, y Alaric lo confirma, ya que lo ha obtenido de una fuente de confianza. Livia, una de las integrantes del grupo, comenta que todos los magos anteriores de todo el continente habían sido reclutados por el grupo de mercenarios de mayor rango, así que el hecho de que uno nuevo aparezca de repente como líder del grupo es algo extraordinario. Tezatan repasa los nombres de los miembros del grupo y se sorprende de no haber oído hablar de ellos antes, excepto de Basto, que era bastante conocido cuando era el vicecapitán de los Deathhound, dándose cuenta de que el misterioso mago había utilizado Rey Nigromante como alias en lugar de su nombre real, y sumado al hecho de que afirma haberse transformado en un niño de 4 años, llega a la conclusión de que se trata, sin duda, de un tipo interesante. A continuación, bromea con los líderes de otros grupos de mercenarios diciéndoles que empiecen a ponerse nerviosos para no quedarse por detrás de este rey nigromante en la clasificación. Esto cabrea al líder de los Ripe, cuyo grupo ocupaba el segundo puesto, y le grita a Tezatan por actuar con arrogancia, ya que él es el primero para él. Cree que no pasará mucho tiempo antes de que le arrebaten esa posición. En realidad, sabe que desde que Tezatan fundó Trevaga y apareció, no ha bajado del primer puesto en la clasificación de grupos de mercenarios, ni una sola vez. Pero eso no cambia las creencias de Ripe. Tras escuchar a Ripe arremeter contra él, Tecitan se burla de él preguntándole si cree que le quitará el puesto si comete un desliz. Y esto cabrea a Aripe porque Tecitan no parece preocupado en absoluto, y regaña a Aripe diciéndole que ir al gimnasio no es suficiente para convertirlo en el número 1, ya que también tendrá que usar la cabeza. Tecitan se levanta junto con su grupo y cuando están a punto de marcharse, le aconseja a Aripe que no sea tan pesado, o de lo contrario no le dejará ni una sola piedra mágica para que Aripe la ataque. A partir de ese momento, enfurecido, Aripe lo llama tipo insufrible. Fuera de la primera puerta de entrada, Tyre se baña en la luz del sol y se llena la boca de unas galletas que horneó la vieja bruja. Vale está contento, ella está feliz, y él se refiere a ella como la reina nigromante, pero a ella le da vergüenza que la llame así que le dice que la llame Tyr si están solos. El joven apenas se contiene para no echarse a reír. Luego le pregunta si le gusta tanto ese nombre y le da un golpecito en la mejilla mientras lo hace. Ella lo piensa un momento, y señala que los personajes más fuertes tienen apodos. Al fin y al cabo, los populares muñecos Puppetman también tienen alias. A continuación, ella habla en un galimatías que Vale no entiende, y le pregunta si es tonto, pero entonces aparecen Bastow y Nordic con la capa de su grupo, que tiene su bonito diseño de muñeco de conejo. Sus ojos brillan al verla, y a los hombres adultos no les parece mal, excepto Vale, que la llama bicho rosa, rompiendo el corazón de Tyr. Bastow le recuerda entonces su situación y por qué no debe revelarse la identidad de TYR, su líder, lo que significa que, una vez que ella toma una decisión, no puede ignorarse. Vale sabe que es así, pero no soporta esa imagen tan femenina, y lo llama bicho mohoso. Nordic recuerda entonces cómo él y TYR trabajaron muy duro para dibujarlo, y que a ella le costó mucho elegir entre los mon de marioneta. Ahora Bail saca tinta y dice que va a borrarlo, y TYR, que lo ve, se abalanza sobre él y le muerde el brazo. El brazo se le pega como una piraña. Él le grita por babearle en el brazo y la compara con un perro, pero ella sigue negándose. Él le dice que hará lo que tenga que hacer, y mientras se dispone a verter la tinta sobre la imagen, TYR le grita que se detenga, y para su sorpresa, la tinta se desvanece. Vale mira entonces su mano y ve que le gotea sangre. Y ve a un dragón parlante que le pregunta si la razón por la que fue convocado fue por la rabieta de Vale, que Monk se lame después de morder el dedo de Vale, lo que sorprende a todos, incluido TYR. Vale le pregunta entonces a TYR si ha invocado a su bestia para atacarlo, pero ella lo niega. Basto le lanza entonces una servilleta a Vale y le dice que no interrogue más a TYR. Y tal y como debe de haber oído de los nórdicos, TYR no ha despertado su poder desde hace mucho tiempo, por lo que controlarlo le resultaría difícil.
Vale hace todo lo posible por mantener la calma mientras se limpia la sangre del dedo y afirma que ese acto va en contra de un miembro. Basto le corrige entonces advirtiendo a Vale que no actúe de forma precipitada, porque perderá. Vale mira fijamente al dragón, que simplemente le sonríe con sorna, y esto le cabrea, así que se cruje los nudillos y se prepara para luchar. Rápidamente, TYR agarra a su dragón diciendo que no puede perdonarlo y sube corriendo las escaleras para regañarlo. Al llegar allí, mira amenazadoramente a Kemang, y le pregunta por qué ha hecho daño a Bail, pero Kemang simplemente se tumba, y eso sorprende a TYR, que intenta regañarlo un poco más preguntándole quién le dijo que lo hiciera, pero entonces él le dice que es su elección, y ella se da cuenta de su libre albedrío y de que puede elegir cómo responder. Entonces ella intenta advertirle que no haga daño a la gente, pero él le recuerda que ella fue la primera en morder a Vale. Conmocionada, Tyr intenta defenderse, pero entonces Kemang la elogia por haberlo hecho bien, porque no sabía que ella pudiera llegar tan lejos sola sin él. A continuación, se tacha a sí mismo de patético por haber estado inactivo tanto tiempo solo para retroceder un poco en el tiempo. Ella lo defiende de inmediato recordándole que él dijo que tocar las dimensiones es difícil, pero Kemang la corrige diciendo que él usó mucho poder porque es débil. A continuación, aconseja a Tyre que siga haciendo lo que estaba haciendo, y que es mejor ocultar su identidad con su título de reina nigromante, y él también como su invocación permanente. Ella se pregunta si él también tiene una razón para ocultar su identidad, y luego acepta no decirle a nadie que él es un monstruo marioneta legendario. Justo entonces, él le dice su nombre, Lucario. Kemang se transforma en un niño, y al saber que es gracias a él, ella podrá volver a ver a su padre. Tyr le da las gracias a Lucario y lo abraza. A continuación, se limpia la nariz llena de mocos y le dice que al día siguiente se unirán a la orden, y que encontrará a su padre y sin duda, le pagará a Lucario por su amabilidad. Le dice que, cuando esté cansado, descanse en su mochila, y que, para mantener su identidad, es mejor seguir llamándole Kemang, sin darle oportunidad de discutir. Ella toma la decisión definitiva antes de arrastrarlo con ella. En cuanto sus manos se tocan, Lucario confirma que fue su poder lo que lo despertó aquella fatídica noche. Ella baja las escaleras feliz y les dice a los demás que Kemang se disculpará, pero ellos la miran como si se hubiera vuelto loca. Entonces se da cuenta de que él se ha vuelto a convertir en el colgante. Vale lo deja pasar, diciendo que está bien antes de que le muerdan el dedo, y esto la hace feliz, así que lo abraza, pero entonces él piensa que es un bicho raro. Al día siguiente, Basto le informa de que, como están a punto de salir, a partir de ese momento ella volverá a ser la reina nigromante, y ella está de acuerdo con ellos. Más tarde ese mismo día, salieron de la posada y se dirigieron a la orden, y cuando atravesaron la puerta de la orden, Tyr esperaba ver grandes edificios como los de Hong No-heu, pero se dio cuenta de que el lugar era mucho más grande de lo que pensaba, y en cambio, se encontró con un paisaje que solo había visto en la televisión. Mientras caminan por el desierto, Bail le pregunta a Basto por qué tienen que ir al populoso distrito de las armas para arreglar su martillo de guerra, ya que no pueden volver atrás y alquilar un carruaje. Pero Basto dice que tienen que ahorrar dinero hasta llegar al centro de la orden. Bail recuerda entonces cómo se quedaron sin un céntimo por el soborno que tuvieron que pagar para que dejaran entrar a Basto. Nordics, por su parte, habla de lo desolado que está el desierto, a pesar de que han pasado muchos años desde que la tierra fue atacada por monstruos. Mientras camina adelante, a Vale le resulta extraño que Nordics tenga más resistencia que él. Echa un vistazo a TYR y le hace gracia que ella, que antes estaba llena de energía, cuando pasaban por las concurridas calles, ya se haya quedado dormida, pero entonces Basto dice que les resulta más fácil avanzar mientras ella duerme, y les insta a ponerse en marcha. Durante ese tiempo, Tyr, que se había quedado dormida rápidamente, soñó con los viejos tiempos en los que ella y su padre estaban juntos. En aquel entonces, él le explicó que fue un accidente lo que los llevó a Hong No-heu. Le explicó que no sabía qué había pasado ni cómo habían llegado allí, pero que si seguían buscando, encontrarían una forma de regresar. Entonces ella le animó, y él accedió, asegurándole que encontrarían una forma de volver a casa juntos. TYR había aprendido de primera mano lo difícil que era para su padre seguir sonriendo, incluso después de caer en un mundo desconocido, lo cual debía de haber sido aterrador y triste. Estaba segura de que, si no se hubiera topado con Basto, por casualidad, seguiría vagando sola por el bosque, y fue gracias a que su padre le hablaba de este mundo todos los días que, aunque el lugar le resultaba desconocido, se sentía tranquila. Gracias a sus historias, ha pensado en lo difícil que debió de ser verse transportada de repente a Hong No-heu,
pero le dice que espere un poco más, porque le dará todas las joyas, y lo protegerá sin falta. Esta vez, 2 días después, llegan a la ciudad portuaria de Pearl. One Orex se da cuenta de que el lugar no ha cambiado en absoluto. Bile, por su parte, recupera el aliento y se queja de que han caminado durante 2 días seguidos. Carro Nordex, que afirma tener más de 70 años, se siente perfectamente bien. El vejestorio les pregunta entonces si quieren dar una vuelta por la ciudad. Pero entonces Bastok sugiere que busquen una habitación y se instalen como es debido, porque les llevará una semana recorrer el distrito de las armas. Nordic sugiere entonces la posada Red Glove, ya que es el único lugar que acepta crédito, y por esa razón, siempre está llena de mercenarios. Así que es perfecta para recabar información sobre los padres de TYR mientras están allí. Al llegar a la posada, Nordic dice que irá a ver si hay habitaciones disponibles, así que les dice que esperen fuera. Una vez dentro, Bile pregunta si TYR sigue durmiendo, y Basto dice que es normal, dado que el día anterior caminaron por caminos accidentados, y luego tuvieron que esforzarse mucho para sacarla cuando cayó en una trampa de arena. Además, durante la noche, cuando acamparon, Vale no estaba dispuesto a dejar que otros mercenarios que pasaban por allí vieran a su carruaje Trump dormido. En ese momento, ven que los nórdicos están tardando un poco, así que entran en la posada solo para sentarse un rato. El posadero les informa de que tienen un huésped que se marchará temprano ese día, pero hasta entonces, no hay habitaciones. Curioso, Vale pregunta de qué están hablando, y el posadero, llamado Rudy, le pone al corriente, pero justo en ese momento, Tesaton sale de su posada. Y todo el grupo de Agabert, salvo Tyre, que está durmiendo, se sorprende al verlo, le refunfuña a Rudy y mientras baja las escaleras, Vale no le quita los ojos de encima, mientras piensa que el simple hecho de estar ante Tesitan es abrumador. Tesaton mira entonces a TYR, que está cubierta de ropa, y ella despierta su interés, por lo que pregunta quién es, pero de repente su compañero de equipo le llama y le insta a que se prepare, porque el barco ya está a punto de zarpar. Sin otra opción, Tesitan se marcha, y en cuanto sale de la posada, los miembros del grupo comentan su impresionante presencia y los rumores sobre su extraña destreza con la espada. Vale cuenta que una vez oyó que el estilo de espada Tessen era noble y vulgar al mismo tiempo, y le parece increíble, porque suena a algo que solo se inventaría alguien que hubiera perdido contra un tesitano. Al fin y al cabo, estaban enfadados. Rudy, que se entera del rumor, dice que tiene sentido y que no están del todo equivocados. Basto pide entonces más detalles, pero a Rudy no le parece profesional delatar a su cliente, así que les hace un gesto para que se vayan y les ofrece la habitación gratis. Tyr, por su parte, sueña que oye la voz de su padre, e imagina a su padre como el cliente, mientras ella es la posadera. Cuando abre los ojos, ve un techo desconocido y se asusta. Así que Basto se muestra amable con ella, a diferencia de Vale, que es estricta con ella como una madre, y le dice que ya era hora de que despertara de todos modos, porque si no, no podría dormir por la noche. Nordics le dice entonces que han llegado a Poroseri y que están en una posada. Ella echa un vistazo por la ventana, observando la ciudad, mientras los demás bajan a ocuparse de algunos asuntos. En cuanto salen de la habitación, deciden averiguar más sobre la familia Luminin y también sobre el paradero de Kim Yong-soo, así que se dirigen directamente al comedor del sótano de la posada para investigar. Mientras tanto, Tyre admite que Telokium es tan bonito como su padre le había dicho una vez, y por lo que sabe, llama barcos a los hombres y puertos a las mujeres. Abajo, intentan preguntar quién es Kim Yong-soo, pero la gente de allí no ha oído hablar de ese nombre antes. Entonces, una persona enfadada le grita a Basto por hablar de las noches sagradas. Después de que éste haya mostrado su rostro por primera vez en mucho tiempo, Vale se une entonces a la conversación gritándole al hombre por comportarse con aire de superioridad. El hombre, confundido, le pregunta quién es, y Vale le revela que conoce muy bien a Basto. Vale se burla de él ofreciéndole una bebida y diciéndole que no sabe nada sobre los caballeros, y que por eso está gritando tan fuerte. El tipo se enfurece de inmediato, así que se bebe la cerveza de un trago mientras les grita que se sienten, porque está a punto de contarles todo lo que sabe sobre la familia Luminin. Justo entonces, TYR ve a Tesaton, y lo mira como si le resultara familiar, mientras TYR observa a los miembros del grupo mercenario Trevaga caminar por la calle. Se pregunta si la razón por la que ve a un hombre guapo que le resulta tan familiar a su padre es que soñó con él la noche anterior. Inmediatamente se pone su capucha para disimular y atraviesa corriendo la zona de recepción, donde Rudy está profundamente dormido, para reunirse con ellos. Cuando llega a la calle, observa más de cerca a Tesaton,
y se da cuenta de que no es un doble, sino su propio padre, lo que la hace dar un salto de emoción. Mientras tanto, en el bar, un hombre borracho explica que la familia Luminin está formada por algunos de los caballeros más fuertes del imperio, y la cabeza de familia, Valentía, tiene 4 hijos que son todos caballeros sagrados de alto rango. Revela que el primogénito, Edmond, es el asesor táctico de la Orden de Caballeros. El segundo hijo, Leonardo, es el comandante de división. El tercer hijo es el jefe médico, pero antes de que pueda mencionar al cuarto, Vale le interrumpe, diciendo que ya lo sabe todo. A continuación, empieza a gritarle a Basto, preguntándole por qué cree que no sabe nada sobre la popular familia Luminin, pero el hombre le dice que simplemente escuche hasta el final de su explicación. El hombre revela entonces que, aunque los 3 primeros hijos son muy famosos, se desconoce por completo el paradero del cuarto hijo de la familia. A Vale le parece impactante, pero le pregunta al hombre si es posible que el cuarto hijo se casara en contra de los deseos de la familia y huyera tras tener un hijo. Sin embargo, el hombre revela que el Benjamín de la familia acababa de cumplir la mayoría de edad el año anterior. Y esto los confunde aún más, porque es casi imposible que el hombre tenga un hijo de 4 años a esa edad. Al mismo tiempo, Tyr pide educadamente a un grupo de desconocidos a su alrededor que la disculpen, mientras se abre paso entre la multitud, con la esperanza de encontrar a su padre, al que no veía desde hacía mucho tiempo, pero el equipo Trevaga ya ha subido a un barco. Sin embargo, ella sigue corriendo a toda velocidad para reunirse con ellos, solo para ser derribada por una maleta que llevaba a un desconocido cualquiera. En el bar, Vale le pregunta al hombre si hay otros jóvenes amos de la casa, pero el hombre responde que habría sido la noticia más candente de la ciudad si algo tan alegre hubiera ocurrido en su familia. Vale está de acuerdo, porque sabe que los Luminin organizarían una gran fiesta extravagante, en la que participarían el emperador y la emperatriz si tuvieran un nuevo nacimiento, y esto significa que queda una posibilidad. De vuelta en la calle, Tyr se agarra la cabeza, preguntándose qué le ha golpeado, pero cuando recuerda la voz de su padre llamándola, corre hacia adelante para alcanzar el barco. Mientras más palabras cariñosas de su padre inundan su mente, ella se lanza apasionadamente hacia adelante con lágrimas en los ojos, llamando a su papá. Cuando Tecitan oye su voz, se da la vuelta, y la ve tendiéndole la mano con pasión, con lágrimas en los ojos debido a los recuerdos amorosos que invaden su mente en ese momento, pero como no la conoce, la ignora, y sigue adelante. Mientras el barco se aleja, Tyr llora desesperadamente, y finalmente cae de rodillas mientras más lágrimas brotan de sus ojos. De vuelta en el bar, Vale pregunta si existe la posibilidad de que la matriarca de la familia Luminin, Valentía, tuviera un hijo tardío con otra mujer. Pero el hombre dice que eso no es posible porque Valentía amó a su esposa, Eleonora, la santa de Ricardo, con todo su cuerpo y alma a lo largo de su vida. Basto añade que la historia de amor entre Valentía y Eleonora, quienes poseían el poder sagrado más poderoso de la historia, es muy famosa, y por ello, supone que su armonía conyugal también era exquisita. Sin embargo, Vale dice que es ridículo, porque nadie sabe lo que ocurre entre un matrimonio, y explica que, entre bastidores, la mayoría de las parejas nobles aparentemente felices conspiran para destruirse mutuamente. Por eso, concluye que si el cabeza de familia de los Luminin tuvo un hijo ilegítimo, sin duda estaría relacionado con lo que le ocurrió a Eleonora. Justo en ese momento, llega Nordix y les informa de que TYR ha desaparecido, lo que hace que todos los presentes en la mesa pierdan los nervios. Basto y Vale salen inmediatamente a la calle, para buscarlo, pero los comerciantes a los que preguntan no saben nada de dónde se fue. Sin embargo, Nordix les informa de que alguien vio a una chica caminando sola en el muelle, y esto asusta tanto a Basto que se arrepiente de haberle dicho que se quedara sola en su habitación. Vale le dice que se deprisa mientras corre hacia el muelle, y aunque les dice que todo irá bien, ya que Tyr es una chica inteligente, se siente fatal por haber hecho algo tan tonto como dejar a una niña sola y reza para que no le pase nada. Cuando llegan al muelle, ven a Tyr acurrucada en el suelo, y corren hacia ella mientras la llaman desesperadamente por su nombre. Mientras ella yace en el suelo, llena de tristeza, recuerda que Kamand le dijo que la versión de su padre que conocería en esta época no tendría ni idea de quién era ella, y es en ese momento cuando por fin entiende lo que quiere decir. Al principio pensó que conocer a su padre le permitiría explicárselo todo, porque lo único que quería era que él estuviera vivo, pero ahora se da cuenta de que acercarse a él cuando no la conoce solo haría que la encontrara molesta y la abandonara. Mientras sus compañeras la ayudan a levantarse, recuerda cómo su padre solía jugar con ella mientras le decía que la quería más que a nadie en el mundo, y que podría hacer cualquier cosa siempre y cuando la tuviera a su lado.
Es en ese momento cuando se da cuenta de que las cosas nunca volverán a ser como antes, y esto la hace llorar a lágrima viva una vez más, mientras sus preocupados compañeros la observan. Cuando regresan a la posada, Vale se queja ante los demás de que TYR le está volviendo loco porque ella ha perdido la voz de tanto llorar por su papá, pero Basto le dice que baje la voz. Nordic siente lástima por ella y se pregunta por qué de repente se ha vuelto así, pero Vale la llama mocosa estúpida y le pregunta por qué. Ella se queja de que echa de menos a su papá, a pesar de afirmar que es una poderosa nigromante. Cuando Nordic pregunta si han encontrado alguna información sobre la familia Luminin, Vale dice que ninguno de los 4 jóvenes amos tenía buenas noticias, aunque el cabeza de familia es el sospechoso más probable y no es demasiado mayor para tener descendencia. Bastou duda de que sea él, porque TYR dice que ella vivía con su padre, y el duque Luminen nunca se perdía ningún evento oficial. De hecho, actualmente está involucrado en los ataques de las piedras mágicas, e incluso cuando los asedios se prolongan, acampa durante meses y va y viene de los campos de batalla. Vale también menciona el hecho de que TYR dijo que no la recuerda debido a la magia del olvido a la que está sometido. Y esto no tiene sentido, porque nadie se atrevería a alterar los recuerdos del Señor de Luminance. Tras reflexionar durante unos minutos más, Nordic dice que no deberían confiar ciegamente en la pista de que el padre de TYR es el caballero sagrado más poderoso, y supone que el nombre Kim Yong-soo también es un alias. Sabe que TYR es inteligente y no querría decir ninguna mentira, pero admite que carecen de pistas. Y les dice a los demás que deberían preguntarle explícitamente por su padre cuando se despierte de su letargo. Esto deja a Basto sin palabras, ya que recuerda un momento conmovedor en el que abrazó a TYR. Y entonces Vale plantea la gran pregunta, ¿qué pasará con el grupo de Agabert cuando ella encuentre a su padre? Mientras tanto, TYR está teniendo un sueño en el que el grupo de Trevaga se enfrenta a una horda de monstruos mortíferos. Cuando Tesidan le dice a Livia que la proteja, TYR se sorprende al oír la voz de su padre, pero se pregunta quién es Livia. También se da cuenta de que su cuerpo no se mueve como ella quiere. Mientras la sostiene, Livia llama desesperadamente a Alaric, que ha sido herido por un monstruo gigante. Y es en ese momento cuando Ter abre los ojos y ve que hay monstruos y gente a su alrededor. Alaric le dice a Livia que no se acerque y le ordena que coja a la pequeña Ter y huya. Al principio, Livia intenta discutir con él preocupada por su bienestar, pero cuando él le pregunta si está dispuesta a dejar que la pequeña resulte herida, ella agarra a Ter con fuerza y le asegura que estará bien. Sin embargo, cuando intenta avanzar, de repente cae de rodillas debido a las heridas que ha sufrido, pero aún así intenta consolar a Ter, diciéndole que tienen que encontrar una forma de escapar de la grieta. Ter no sabe quién la sostiene, encuentra consuelo en la piel fría de Livia, mientras la abraza y llama a su padre. Mientras Livia se pregunta qué hacer para salvar a TYR, llega Tesitan y le quita a TYR de los brazos antes de preguntarle cuándo la envenenaron. Esto la emociona tanto que llama a su papá en su mente, aunque no puede hablar como un bebé. Mientras Livia lucha con su cuerpo dañado, se disculpa con Tesitan y también con TYR, ya que prometió protegerla. Luego se derrumba en el suelo, lo que hace que Tesitan la llame preocupada y le pregunte si Alaric está muerto. Tesitan está demasiado preocupada como para responder a su pregunta, pero, mientras su cuerpo sucumbe por completo al veneno, le dice que no pasa nada por dejarlos atrás y escapar. Afirma que haber llegado hasta aquí ha sido increíble, y menciona cómo todos pasaron de ser gente corriente que degollaba cerdos en el callejón a convertirse en guerreros en el campo de batalla junto a él. Mientras extiende la mano hacia la pequeña Ter, lamenta no poder verla caminar como ella quería, y le dice que se cuide y que sea siempre alegre con todos, especialmente a Tesitan. Entonces, su mano cae al suelo, y sus ojos llorosos se quedan en blanco, lo que indica que finalmente ha fallecido. Así que Tesitan se aleja con Ter mientras le asegura que todo irá bien, y le promete que saldrán de allí y que, una vez lo hagan, todo volverá a ir bien. Pero frente a él hay un gran grupo de monstruos aterradores. Al ver esto, Tyr entra inmediatamente en pánico al darse cuenta de que su padre está en peligro, y en el mundo real, se despierta de esta pesadilla gritando. Le sorprende haber tenido un sueño tan inusual, pero se da cuenta de que es la primera vez que tiene un sueño tan vívido, lo que le hace preguntarse si realmente fue un sueño o algo que sucedió en el pasado. Recuerda cómo Livia llamó a Basto por su nombre en sus últimas palabras, y recuerda que su padre mencionó una vez a Basto como uno de sus compañeros, ya que en el sueño ella era un bebé muy pequeño. Se pregunta si esos acontecimientos ocurrieron realmente cuando ella aún era un bebé.
durante uno de esos momentos de intimidad con su padre. Él le dice que llegar a ese lugar fue un accidente, lo que la lleva a preguntarse si el accidente al que se refiere es en realidad el sueño que acaba de tener. Sin embargo, también le confunde el hecho de que Livia lo llamara líder en el sueño, a pesar de que él afirmaba ser un caballero sagrado, y se le llenan los ojos de lágrimas mientras admite que, en realidad, no sabe nada. Se siente triste porque pensaba que todo iría bien una vez que se reuniera con su padre, pero, de repente, aparece Kemand y le pregunta qué quiere hacer a continuación, antes de preguntarle si ha encontrado a Tasa-chan. En ese momento, Tyr lo mira fijamente a los ojos mientras lucha por contener las lágrimas y admite que él tenía razón. Recuerda la conversación anterior que tuvo con él en su forma de dragón, en la que él le dijo que su padre se olvidaría por completo de ella cuando se encontraran, y ya no tiene la confianza necesaria para decirle que, en realidad, es su hija. Mientras que Mand le acaricia la cara, ella derrama aún más lágrimas mientras le pregunta qué debe hacer a continuación. Luego lo abraza con fuerza mientras admite que echa de menos a su padre más que a nada, porque lo quiere de verdad. Mientras la abraza, Kemand recuerda que podía oír débilmente las voces de TYR y Tasa Towns, mientras dormía en el otro mundo. Cuando la oía reír, se sentía bien, pero los días en que ella lloraba, su corazón se sentía incómodo, como si todo el mundo se estuviera haciendo añicos dentro de él. Mientras la abrazaba con fuerza, recuerda la primera vez que se conocieron, cuando TYR lloraba desconsoladamente tras perder a su padre, y se da cuenta de que la única razón por la que vino a su mundo en primer lugar fue para encontrar una forma de detener sus lágrimas. Entonces le cuenta que en el mundo existe algo llamado recurrencia del destino. Esto la confunde, así que él le explica que, independientemente del tipo de vida que una persona reviva, la mayoría de los humanos correrán la misma suerte. Antes de que él pueda terminar su explicación, ella le pregunta si quiere decir que su padre volverá a caer en Hong no Heu, y en su mente, le aterra la idea de que esta versión de su padre, Tesa-tan, sea víctima del mismo incidente con el monstruo que lo destruyó en su línea temporal original. Sin embargo, decide que lo impedirá, ya que su padre aún no está condenado, pero le preocupa que vuelva a caer en Corea. Entonces recuerda un día en el pasado en el que la abuela caminaba por la calle con ella y dos ancianas hablaban de ellas. Una de ellas dijo que Tesitan no tendría que sufrir tanto si se quedara solo, y la otra asintió, diciendo que le sorprende lo diligente que es, porque no sería extraño que la echara. Sin embargo, su abuela les dice a las mujeres que cierren el pico, ya que no es asunto suyo. A raíz de este recuerdo, decide que lo dará todo, para asegurarse de que su padre no sufra por su culpa y desaparezca para siempre. Con toda la audacia del mundo, declara que, mientras esté en su tierra natal, se asegurará de que su padre, Tesitan, viva hasta convertirse en un abuelo de 100 años. Al oír esto, Kemand sonríe y le dice que ella es la única que puede lograrlo. Justo entonces, oye una voz que viene de la puerta preguntándole si ya ha terminado de llorar, e inmediatamente reconoce la voz como la de Bail. Cuando se abre la puerta, ve a sus tres compañeros con Bail preguntándole si puede comer, mientras que los otros dos muestran un nivel similar de preocupación por ella. Nordix le dice entonces que hay una pregunta importante que debe hacerle, y esto la deja atónita. Durante el desayuno, le piden una descripción detallada del aspecto de su padre, así como del lugar donde viven juntos, y cuando ella pregunta por qué le piden precisamente esas cosas, Bastow le dice que pretenden ayudarla a encontrar a su padre, pero que carecen de la información necesaria para hacerlo. Al principio se sorprende, pero luego recuerda que solo les había dicho el nombre de su padre, así que, con valentía, revela que ella y su padre vivían en Hong no Heu. Esto confunde a todo el mundo, así que les cuenta todas las cosas diferentes de la ciudad en la que se alojaba, antes de revelar que su padre se mudó de repente a Corea con ella. A continuación, señala su bolso mientras les dice que es un bolso de Hong no Heu, y es en ese momento cuando Bastow se da cuenta de que el logotipo del bolso no es un escudo, sino que en realidad es una inscripción. Al oír esto, Bail admite que el anciano Nordix tenía razón, ya que ella no parecía estar mintiendo, pero sigue encontrando su historia muy confusa. Tyr afirma que no está mintiendo, así que Bail está de acuerdo con ella, antes de aconsejar al grupo que vuelva a su misión original, que es dirigirse a la Orden y visitar a los Caballeros Sagrados. Cuando él le pregunta si el padre de Tyr está en Yun no Heu, ella asiente con la cabeza, y le asegura que está allí, ya que lo vio hace un rato. Bail le pregunta entonces si se irá de Egabert cuando encuentre a su padre, y esta pregunta la deja sin palabras. Durante una conversación anterior entre sus tres compañeros de equipo, Bail pregunta a los demás si ella disolverá Egabert después de encontrar a su padre, y Basto afirma que es muy probable.
Afirma que volverá a ser un mercenario errante si eso ocurre. Y cuando le pregunta a Nordix por sus planes, el viejo mago dice que volverá a la zona de la puerta, ya que nunca tuvo la intención de convertirse en mercenario. Sin embargo, Vale se niega a aceptar esto, porque en su mente, encontrar a su padre y que Tyre sea el líder del grupo son dos cosas distintas. Pregunta a los demás si podrían hacer que su padre se uniera también a Agabert, si ella no puede soportar estar separada de él bajo ningún concepto, porque no quiere perder una oportunidad de oro. Explica que no le está pidiendo a TYR que trabaje porque los magos de atributo oscuro son tan escasos que el mero hecho de existir los convierte en leyendas. Pero si ella sigue al frente del grupo, podrán hacer crecer su grupo de mercenarios y aspirar al primer puesto, lo que facilitará la protección de TYR y de su padre. Al oír esto, Bastow admite que tiene sentido, pero afirma que no sería fácil, porque el trabajo de mercenario es tan peligroso que él se opondría si fuera su padre. Bail sabe que tiene razón, pero necesita que Agabert tenga al rey nigromante como líder, porque no quiere volver al sufrimiento y la pobreza. Sin embargo, en el presente, Tyr les asegura que no abandonará el grupo de mercenarios, y deja su taza sobre la mesa mientras declara con valentía que a partir de ahora será independiente de su padre. Al oír esto, Bastow y los nórdicos se quedan tan atónitos que se les cae la mandíbula al suelo, pero Vale queda fascinado con su repentina determinación. Basto le pregunta cómo ha llegado a esa conclusión, pero luego reformula su pregunta para preguntarle si eso significa que dejará de buscar a su padre. TYR dice que eso no es lo que quiere decir, porque todavía tiene que encontrarlo, pero cuando piensa en el siguiente paso de su plan maestro, de repente se pone seria y les dice que no se aferrará a él para que la cuide como antes. Basto se queda sorprendido al oír esto, pero aún más por la abuela, que observa cómo ella les dice a los demás que ella y su padre vivirán sus propias vidas de ahora en adelante porque no puede seguir viviendo a su sombra para siempre. Antes de que Basto pueda expresar sus preocupaciones sobre su nuevo plan, Bail se apresura a acercarse a ella y apoya alegremente su idea, afirmando que 4 años son más que suficientes para que ella sea independiente. Revela que él también creció sin padres desde que tenía apenas 2 años, y mientras todos sienten más curiosidad por su pasado, él dice que no necesitan saber eso. A continuación, le dice a Der que deben empezar a ganarse la vida como mercenarios, ya que ella ha decidido independizarse, y le asegura que sus leales compañeros de equipo en Agabert siempre estarán disponibles para ayudarla cuando tenga problemas. Esto le hace recordar que ahora es la reina nigromante, y decide trabajar duro a partir de ese día. Al oír esto, Bail le dice que escriba un compromiso en un papel, jurando no abandonar nunca a Agabert hasta que muera, pero TYR se queda atónita, porque nunca le han pedido que haga algo así. También le informa de que solo podrá rescindir este acuerdo si cuenta con el permiso de los 3 miembros, y le pide que firme, mientras los demás se preguntan cómo ha conseguido organizarlo todo tan rápido. Bastow sabe que el documento no tendrá ningún valor legal, pero aún así decide escribir un compromiso también, y Nordix acepta unirse porque le parece divertido. Más tarde esa noche, mientras Nordix arropa a Tyr, ella le pregunta a Basto si realmente odia a los caballeros sagrados, y él confirma que no le caen bien. Cuando Vale menciona que todos los mercenarios los odian, TYR pregunta si el motivo de este resentimiento es que todos los caballeros sagrados aceptaron sobornos, pero él se burla de ella sugiriendo en broma que su padre era uno de los caballeros sagrados que aceptó sobornos. TYR argumenta que su padre es bueno, pero, en su mente, se pregunta por qué Basto afirma odiar a los caballeros sagrados, a pesar de que trabajaba con su padre antes del accidente. En su sueño, mientras recuerda las últimas palabras de Livia, se pregunta si su padre estaba en realidad haciendo una vigilancia encubierta como los policías de la tele, ya que le oyó claramente decir que es un caballero sagrado. Le dice a Basto que siente curiosidad por saber por qué odia a los caballeros sagrados, y Basto responde que es porque la familia imperial abandonó primero a los mercenarios. Para aclarar las cosas, especificó que abandonaron a todo el mundo, excepto a los nobles. En aquel entonces, las piedras mágicas entraron en erupción de repente en el continente, provocando que los monstruos salieran en masa de las grietas. Dado que el imperio estaba al borde de la ruina, abandonaron la mayor parte del territorio, excepto la orden, e intentaron proteger solo una pequeña porción del territorio con los caballeros que tenían. En esas tierras abandonadas, la gente se levantó y se autodenominó mercenarios, mientras atacaban las piedras mágicas para acumular poder y recuperar sus tierras de manos de los monstruos, mientras los señores locales y los mercenarios luchaban con ahínco por recuperar su territorio.
La familia imperial fingió no saber nada y no ofreció ningún apoyo. Basto afirma entonces que los mercenarios en realidad no odian a los caballeros sagrados, sino que desprecian la decisión de la familia imperial. Después de que los mercenarios recuperaran el territorio, el conflicto entre las regiones de la orden y las que no lo eran se agravó. Así que, para recuperar el apoyo del pueblo, la familia imperial amplió las fronteras de la orden, pero solo a las regiones que les resultaban útiles. Y una de ellas es Proroseri, donde se encuentra actualmente el escuadrón Agabert. Mientras yace en su cama, Nordix explica que había muchos mercenarios en Proroseri, porque el lugar siempre tuvo una gran población flotante. Así que, hasta que la familia imperial y la iglesia establecieron allí una concentración, toda la región sentía un profundo odio hacia la familia imperial. Cuando TYR pregunta qué es una consagración, Nordic dice que significa ofrecerlo a Dios para santificarlo, y que se utiliza para pedir protección divina. Pearl City, al ser un lugar sagrado de Dios, quedó bajo la protección de un ser llamado Saradan a través de un ritual sagrado, asegurando así que la ciudad estuviera protegida de las piedras mágicas y los monstruos. Al oír esto, TYR pregunta si las cosas realmente mejoraron al no aparecer piedras mágicas, y él le dice que así han sido las cosas desde la consagración, antes de decirle que se vaya a la cama. Sin embargo, TYR agarra enfadada su almohada, despotricando sobre lo codicioso que es el ejército imperial, y afirma que, aunque su padre sea un caballero sagrado, probablemente él también odiaría a la familia imperial. Basto se sorprende al oír esto, pero Vale la elogia por decir la verdad. TYR añade que, si la familia imperial tiene algo que funciona, debería consagrarlo en todas partes, porque si no lo hace en otras ciudades, estas se verán abocadas a una situación en la que tendrán que luchar constantemente. Nordic dice que tiene razón, pero de repente se pone seria de nuevo mientras le ruega a Basto que no odie a su padre cuando finalmente lo encuentren. Esto hace sonreír a Basto, y él le dice que se duerma para que puedan practicar su discurso del rey nigromante al día siguiente, y ella accede. A la mañana siguiente, algunos hombres están preocupados porque las olas son altas, a pesar de que el tiempo está despejado, y uno de ellos, llamado Raúl, le pregunta a su compañero qué deben hacer, ya que otros barcos están zarpando. Su compañero, Enzo, dice que pescarán peces grandes fácilmente si van donde mencionaron los otros capitanes y afirma que, desde que dejó de ser caballero sagrado, le duele el cuerpo cuando no se mueve. Ambos deciden pescar un pez grande y decirle a su madre que están bien para que ella pueda estar tranquila. Hace algunos años, durante una acampada familiar, su padre les preguntó cuál era el deber de un caballero en el campo de batalla, y ambos coincidieron en que es acabar con el enemigo. Esto hace sonreír a su padre, pero les dice que su trabajo es un poco diferente, porque su deber es protegerlos a ambos, tal y como le prometió a su madre. A continuación, les da una palmadita en la cabeza, lo que les hace reír alegremente con él. Poco después, fueron atacados por un monstruo mortífero, y su padre se enfrentó a él para protegerlos, pero murió en el intento. Cuando regresaron a casa y dieron la noticia a su familia, su madre lloró mientras se aferraba a la espada de su difunto marido, y fue entonces cuando decidieron proteger a su madre a toda costa. De vuelta al presente, Enzo se da cuenta de que algo se ha enganchado bajo su barco, lo cual es extraño, porque no hay arrecifes, pero no saben que hay un edificio entero justo debajo de su barco. En su casa, su abuela le está gritando a su madre, Marianne, preguntándole si se ha vuelto loca por rechazar el cargo de gobernadora de Proroseri, pero Marianne dice que no puede ser gobernadora, ya que la única experiencia que tiene es llevar el papeleo de una pequeña familia. Esto preocupa aún más a su madre, que le pregunta si piensa quedarse encerrada en su habitación para siempre, y le recuerda que es por comportarse así por lo que Raúl y Enzo están cambiando cada vez más. Le cuenta que Raúl ha empezado a juntarse con malas compañías y que Enzo lleva 3 días sin comer nada, y mientras Marianne llora desconsoladamente, le recuerda que los chicos perdieron a su padre a una edad muy temprana, antes de animarla a recomponerse, ya que ella es su única madre. Algún tiempo después, en el edificio de la administración de Proroseri, Marianne contempla la ciudad a través de su ventana, ahora con un aspecto más elegante y sereno, ya que es la nueva gobernadora de Proroseri. Durante una reunión, uno de sus funcionarios le dice que no hay nada más que arreglar en Proroseri porque gracias a la consagración, la opinión pública está tranquila, y todo lo que tiene que hacer como vizcondesa es mantener un contacto estrecho con la corte imperial. Sin embargo, esto no le gusta a Marianne, porque básicamente le están diciendo que sea una marioneta sentada en una silla, pero decide seguirles el juego, ya que había tomado la decisión de aceptar el papel por el bien de sus gemelos.
se dio cuenta de que, tras llegar a Poroseri, los gemelos empezaron a hablar más y se fueron a dar una vuelta por el centro de la ciudad. También retomaron su entrenamiento con la espada, y a veces regresaban felices contando las cosas divertidas que habían hecho en el mar tras subirse a un barco, y Marianne deseaba que las cosas siguieran así. De repente, se da cuenta de que hay un alboroto fuera, y la gente en las calles grita sorprendida, mientras una piedra mágica emerge del mar. Mientras todo el mundo intenta evacuar la ciudad, el escuadrón Agabert observa este impactante giro de los acontecimientos a través de su ventana, y TYR le pregunta a Nordic si se ha desactivado la consagración. En otro lugar, un hombre insta a los mercenarios a que den un paso al frente y resuelvan el problema, recordándoles que los monstruos comenzarán a salir en masa de la piedra mágica cuando se ponga el sol. Mientras Marianne corre desesperadamente por las calles, uno de sus funcionarios le recuerda que está lloviendo intensamente, pero ella sigue adelante de todos modos, porque está preocupada por sus gemelos, que aún no han regresado de su viaje por mar. Entonces ve a un líder mercenario despotricando sobre cómo nunca han visto una piedra mágica emerger del mar, acusando a los civiles desesperados de enviarlos a una muerte segura, ya que no tienen ni idea de lo que podría salir de la piedra mágica. Uno de los mercenarios de su equipo está de acuerdo con el líder y afirma que tampoco pueden dejarlo todo para echar una mano, mientras Rudy se devana los sesos tratando de pensar en una forma de salir de esta situación. Uno de los civiles menciona que los miembros de Trevaga se alojaban en la posada. Al oír esto, Marianne se queda atónita, porque sabe que el grupo de mercenarios número 1 será capaz de hacer frente a la piedra mágica, pero Rudy dice que se marcharon por la mañana, y que, aunque les enviaran un mensaje, tardarían un día entero en llegar. Esto hace que la gente se preocupe aún más, ya que no están preparados para abandonar sus hogares y barcos de nuevo. El anciano concluye entonces que sin duda van a morir, ya que ninguno de los combatientes da un paso al frente para enfrentarse a la piedra mágica, y entonces empieza a gritar a los mercenarios, alegando que no son diferentes de los caballeros sagrados que los abandonaron hace tantos años. Esto enfurece al líder de los mercenarios, hasta el punto de que le da una patada que lo tira al suelo, y le llama inútil por necesitar siempre su ayuda. Mientras le agarra de la camisa, Carl amenaza con hacerle pagar por compararlos con los caballeros sagrados, pero Marianne interviene y le dice que pare. Todos los presentes se sorprenden de que la gobernadora esté allí, excepto Caro, que le pregunta con indiferencia quién es ella. Ella le dice con descaro que le muestre el debido respeto, ya que está hablando con la gobernadora de Poroseri, pero Caro se ríe incrédulo, y afirma que ella parece más la amante del gobernador que la propia gobernadora. Justo en ese momento, Bastou hace una entrada espectacular asestándole un puñetazo brutal, que derriba a Caro, y le dice con una mirada ardiente que llevaba mucho tiempo esperando volver a encontrarse con él. Caro se queda atónito mientras se pregunta cómo ha llegado hasta allí, pero Vale lo calla apuntándole con una daga a la garganta mientras le dice que han pasado por un auténtico infierno por su culpa. A continuación, le dice enfadado que su líder tuvo que gastarse todo su dinero para arreglar el desastre que él había montado, y TYR, que está detrás de él, se da cuenta de que Caro parece una persona realmente malvada. Llegan los nórdicos y saludan a Marianne, llamándola Viscondesa Guabril. Esto sorprende a todos los presentes, ya que saben que los Guabril son una de las familias más ricas del imperio. Mientras su escolta la protege, uno de los mercenarios pregunta por qué alguien tan importante está bajo la lluvia, y ella les responde que es porque está preocupada por sus gemelos, Raúl y Enzo. Rudy la invita entonces a entrar en el edificio, y mientras ella entra, Tyr le dice a Basto que se una a ellos. Así que él amenaza a Caro, diciéndole que espere fuera, ya que su líder le hará pagar por todo lo que ha hecho. Después de que entran en el edificio y cierran la puerta, Carl empieza a temblar de miedo, mientras uno de los mercenarios ayuda a Carl a levantarse. Otro mercenario le pregunta a su compañero por TYR, a quien Bail se refería como el líder. El otro tipo confirma que ella es, efectivamente, la reina nigromante, y menciona los rumores de que lleva un disfraz para ocultar sus abrumadores poderes, que utilizó para atacar por sí sola tanto a las piedras mágicas pequeñas como a las medianas de la cueva. Al oír esto, el hombre se queda atónito y se pregunta qué clase de monstruo es ella, ya que se cree que incluso un gigante como Basto le tiene miedo. Sin embargo, alguien menciona que la vieron corriendo por las calles llorando el día anterior. Y esto les lleva a concluir que la reina nigromante es un bicho raro que finge ser una chica con problemas, pero cuando alguien acude a ayudarla, les lanza un hechizo de ilusión mientras los tortura. Uno de ellos le da un golpe en la cabeza al otro por inventarse fantasías absurdas, pero el tercer mercenario pregunta, ¿los fuertes también son raros de alguna manera, igual que Tesaton?
que tiene poder suficiente para destruir la piedra mágica que actualmente los aterroriza. Dado todo lo que han averiguado, suponen que Egobert es uno de los 10 mejores grupos de mercenarios del reino, pero Caro les dice enfadado que se callen, mientras su compañero lo sujeta. Está furioso porque los caballeros sagrados no han cumplido su parte del trato a pesar de la cuantiosa suma que les dio, y se pregunta cómo llegó Basto hasta allí. Pero, sobre todo, le molesta que el grupo del rey nigromante, Agabert, pueda quitarle el puesto a su grupo de sabuesos de la muerte, así que decide atacar él mismo la piedra mágica, mientras los demás observan atónitos. Dentro del edificio, la gobernadora Marianne se agarra con fuerza a su pañuelo mientras se preocupa por sus hijos, y esto hace que los nórdicos se preocupen por ella. Cuando ella pregunta dónde se había quedado, él le recuerda que antes había preguntado si había noticias de la corte imperial. Ella les informa de que su ayudante se ha puesto en contacto con ellos, pero que tardarán en responder. Tyr señala que Marianne tiene una mirada preocupada y le pregunta si la razón por la que no deja de mirar al mar es que ha perdido a alguien allí. Pero Marianne está tan conmocionada, que le cuesta encontrar las palabras para responderle. Los sentimientos que había estado tratando desesperadamente de ocultar, igual que cuando su marido regresó sin un solo trozo de su cuerpo, la abrumaron de repente. Todo este tiempo se había estado convenciendo a sí misma de que sus gemelos estarían bien y de que no tenía por qué preocuparse por ellos. Pero, en realidad, está aterrorizada ante la idea de que Enzo y Raúl regresen como cadáveres, igual que su marido. Se agarra la cabeza gritando de angustia, pero Tyr se abalanza sobre ella como un ángel y les dice a todos que tienen que salvar a su familia. Bail está confundido, porque su plan original es salir de la ciudad, ya que todas sus maletas ya están hechas. Él le recuerda que la única razón por la que retrasaron su plan es que apareció Carl y le pregunta si de verdad quiere que se suban a un barco y se dirijan al medio del mar con ese tiempo. Basta dice que él también tiene dudas sobre atacar la piedra mágica, y Vale afirma que sería un milagro que siquiera volvieran con vida de la tormenta. Nordix dice que es aún más arriesgado enviar a los mercenarios cercanos a la batalla, porque no conocen el peligro que encierra la piedra mágica, y afirma que lo mejor es evacuar a los aldeanos antes de que la grieta se active por la noche. Tyr sugiere entonces que no deberían atacar la piedra mágica de las nubes, y esto sorprende a todos, por lo que Bail le recuerda que acaba de decir que deberían ir a salvarlos. Para dejar las cosas claras, explica que no tienen que luchar contra la piedra mágica, sino acercarse lo más rápido posible para rescatar a los hijos del gobernador, antes de volver para convencer a todos los habitantes del pueblo de que evacúen. Basto dice que es posible que lo consigan, pero Bail argumenta que no tienen por qué intentarlo solo porque sea posible, y le dice que lo piense bien. Sin embargo, Tyr le dice que la escuche, y saca a relucir el hecho de que son un grupo de mercenarios novatos sin fama ni dinero. Cuando Bail le pregunta por qué de repente está señalando todo esto, ella le susurra que el gobernador es rico, recordándoles que todo lo que lleva puesto es de oro y que no tiene arrugas en la cara. Al parecer, escuchó durante una conversación entre la abuela y su amiga en Hong Noheu que el dinero se puede usar como una plancha para alisar todas las arrugas del rostro de las mujeres, y le dice a su equipo que la gobernadora estará tan agradecida después de que salven a sus hijos que sin duda les devolverá el favor. En otro lugar, Marianne se levanta de la cama, y se sorprende cuando su ayudante le dice que Agabert va a salir a buscar a sus hijos. Tras ponerse el impermeable, se dirige a la costa con 2 funcionarios, y ve a TYR y a su escuadrón preparándose para adentrarse en el mar. Cuando les pregunta por qué han decidido hacer esto, Vale y Basto expresan lo sorprendidos que están por lo en serio que se está tomando TYR al grupo de mercenarios. Con una sonrisa en el rostro, TYR le dice a la gobernadora que podrán encontrar a sus hijos, ya que Basto es un experto en manejar barcos y Vale tiene una vista aguda que le permite ver cosas a gran distancia, y Marianne empieza a llorar de inmediato. Durante su reunión anterior, Nordix fue el primero en estar de acuerdo con la idea de las lágrimas, y les explicó a los demás que Marianne heredará una fortuna cuando fallezca el actual marqués, ya que la familia Barbille es una de las más ricas de la orden. También les informó de que su marido era un comandante de caballería de alto rango, lo que significa que establecer una conexión con Marianne les resultará muy ventajoso. De vuelta al presente, mientras el barco de Agabert sigue navegando, la gente en la orilla les desea buena suerte, pero, de repente, llega un Carle en una embarcación más grande, y les pregunta a dónde se dirigen con tanta prisa. Tras usar unos prismáticos para examinar la embarcación,
Rudy se da cuenta de que los sabuesos de la muerte están a bordo, pero los mercenarios que lo rodean no se sorprenden, ya que le oyeron declarar antes que lucharía contra la piedra mágica. A medida que su barco se acerca al de los sabuesos de la muerte, todos empiezan a entrar en pánico por si se produce una colisión desastrosa, pero Tira está enfadada porque Carl está intentando sabotear a su equipo. Una vez más, Vale ve a Carl gritándoles desde su barco y se pregunta qué estará diciendo, pero Basto le dice que ignore a Carl. Luego pregunta si puede ver a las gemelas, pero resulta que el barco de Carl le tapa la vista. El canalla sonríe, al darse cuenta de que no hay ningún rey nigromante que se interponga en su camino. Mira a Basto y se pregunta por qué Basto sigue apareciendo y sacándole de quicio. Planea que, si Basto, el luchador de primera línea, muere en el mar, entonces un mercenario novato como Agibert estará acabado. Con eso, ordena a sus hombres que se ciñan al plan. Bail acaba de ver el barco de los gemelos y se da cuenta de que está amarrado al lado de la piedra mágica. Tyr, que se queda en el puerto, se preocupa y se pregunta qué debería hacer, porque si llama a sus esqueletos para que la ayuden, simplemente se hundirán, ya que no sabe nadar y no servirá de nada. Le preocupa no poder ayudar a sus amigos, y ve a Carl intentando intimidar a Bastow otra vez. Marianne, por su parte, está preocupada por sus hijos, y se preocupa al ver que la grieta en la parte superior de la piedra mágica se hace más grande, mientras que Nordic la ve y cree que pronto podrían salir monstruos. Tyr da vueltas con ganas de ayudar, pero no sabe cómo. De repente, oye una voz que la llama, y ve una figura con forma de calavera entre las nubes que le dice que la está esperando. Mientras tanto, Basto, que se entera de que el bote de los gemelos está amarrado a la piedra mágica, donde la corriente golpea con más fuerza, también es arrastrado por la corriente. Vale señala que su situación es desfavorable, sobre todo con el sol poniéndose y Carl persiguiéndolos. Así que sugiere que se vayan, pero Basto se obstina y le pregunta por el pasado de Vale. Él sigue hablando sin parar, pero Vale, que sabe lo que busca, le dice que vaya al grano, y que los lleve lo más cerca posible del barco de las gemelas antes de que muera alguien. En el barco, cerca de la piedra mágica, uno de los gemelos pierde la esperanza y acepta su situación, pero, para su sorpresa, Vale le da una bofetada para que entre en razón, y antes de que puedan presentarse, le dice al gemelo que se levante y se dé prisa. Justo en ese momento, una flecha vuela en su dirección y golpea el barco. Entonces Carl grita a sus hombres, que han disparado la flecha, que apunten lejos de ellos. Raúl se pregunta qué está pasando, que los mercenarios luchen entre sí en unas condiciones tan extremas, pero Vale le explica que él y Basto son los buenos que han venido a salvarlos. A diferencia del grupo de los sabuesos de la muerte, Raúl se sorprende y confunde a Vale con una mujer. Aún así, Vale, aferrándose a la piedra mágica, le grita a Raúl que suba al gran barco. Al fin y al cabo, su gemelo ya está allí. Por desgracia para él, el barco se balancea violentamente, lo que le impide mantener el equilibrio. Es entonces cuando ve a los monstruos que surgen del fondo del mar. Y en ese momento, un huracán azota el barco y las criaturas lo lanzan inmediatamente por la borda. Raúl cae al mar y concluye que todo ha terminado. Mientras sus padres pasan por su mente, de repente, un enorme barco sale disparado hacia arriba, y Raúl cae dentro de él. Entonces se queda mirando a la mente maestra, una niña pequeña, de no más de 4 años, que maneja espíritus oscuros y anuncia que ha venido a salvarlo. Los espíritus la rodean y le piden al unísono que les dé órdenes. Así que TYR les ordena que castiguen al enemigo de Bastos. Carl, sorprendido al ver aparecer de la nada un barco tan enorme, Carl pregunta a los miembros de su tripulación qué demonios es ese barco, y ellos le dicen que pertenece al rey nigromante. Le parece increíble que TYR haya llegado hasta ellos, porque, mientras se preparaban para ir tras los gemelos, el sabueso de la muerte había destrozado todos los barcos, dejando solo el barco en el que viaja Basto, y es para que ellos lo hundan y lo maten. Se enfada y le gruñe a Ehebert, pero, para su sorpresa, sus hombres caen al suelo y empiezan a temblar. Vale entonces ve a TYR en un gran barco, y se lo cuenta a Basto y a Enzo. Hace unos minutos, en el puerto, los hombres comentan cómo TYR empezó a dar patadas y a murmurar para sí misma. De repente, un barco naufragado emergió del mar, y justo después, la pasarela se bajó para que TYR subiera a bordo, y cuando ella susurró que la gente subiera a bordo, Marianne la siguió sin dudarlo un instante, y en ese momento, desaparecieron hacia la piedra mágica. En ese momento, Marianne abraza a Raúl, y mientras él se pregunta cómo es que ella está en el barco, ella llora y le cuenta que el grupo del rey de la nigromancia les ha ayudado. Conmocionado, mira fijamente a TYR y se pregunta si realmente es la reina de los espectros.
Mientras tanto, TYR recibe consejos de Grimnir, y ella grita a los sabuesos de la muerte, informándoles de que si tocan la corriente de muertos que fluye alrededor de su tienda, el frío glacial de las profundidades del mar sembrará el terror en sus almas. Los hombres atormentados por el espectro agachan la cabeza horrorizados mientras gritan que van a morir. Carl, sin embargo, lo ve como un farol y no se lo cree. De repente, se da cuenta de que todos sus miembros han desaparecido. Es entonces cuando un espectro lo llama y lo ata con sus poderes fantasmales. Antes de preguntarle si disfrutó llevando a su marido al borde de la muerte sin descanso, y también de convertirla a ella y a los aldeanos en carne de cañón para los monstruos, por su voz y sus palabras, se da cuenta de que es Ed con quien está hablando, así que le suplica, diciendo que se equivocó. Basto oye cómo grita el nombre de Eve, y se pregunta qué está pasando. Pero entonces Bail regresa al barco fantasma, junto a Enzo, asustado por su habilidad. Bail la elogia, e incluso Basto, que sube a bordo en último lugar. Ella le confirma que él está viendo las almas de los muertos. A continuación, ella actúa como medium para Grimnir, el capitán del barco, transmitiendo su mensaje y asustando a los humanos a bordo. Ella explica las reglas, y observan cómo Carl lucha con Eve, suplicando por su vida. Tyr le revela a Basto que Eve no puede ir al cielo, y cuando Eve lo ve, deja a Carl y va a su encuentro, antes de confesarle que está atrapada en el infierno, igual que él, pero hay resentimiento, a diferencia de Livia, su hija. TYR entonces toma la palabra, informando a Basto, que Eve dice que no debe preocuparse, porque Livia se ha ido a un buen lugar. Basto solloza al oír esto, y Eve lo consuela. Luego le dice que ya no quiere ser una carga más para TYR, así que le da las gracias a Basto antes de tirar a Carl por la borda, lo que hace que caiga en las fauces de un monstruoso kraken. Una vez que la batalla finalmente se calma, Basto y Vale comienzan a reunir a los mercenarios derrotados esparcidos por la cubierta. Uno por uno, el dúo los arrastra y los ata con gruesas cuerdas. De repente, uno de ellos le suplica desesperadamente a Basto, alegando que no querían hacerle esas cosas. Molesta, Vale le ordena que cierre la boca, amenazando con convertirlo en carne picada si sigue parloteando. Poco después, TYR revela con naturalidad la ruta que tomarán en el camino de vuelta, y explica cómo los monstruos pierden sus fuerzas al tocar la corriente. Según ella, los monstruos se convierten en sus secuaces una vez que pierden la vida. Al ver a TYR crear piedras mágicas con total naturalidad y una sonrisa malvada, los prisioneros se asustan, y Vale murmura entre dientes que ella es una maníaca. Mientras Basta sigue atando a los prisioneros en el barco, Marianne discute con sus hijos en la orilla por su decisión. Para su sorpresa, Raúl afirma con calma que tiene intención de retomar el entrenamiento con la espada, y Enzo asiente con la cabeza, apoyando el plan sin dudarlo. Marianne protesta de inmediato, recordándoles por qué abandonaron la Orden Nocturna y se mudaron a Poro Ceri en primer lugar. Desde que murió su padre, los gemelos habían estado luchando contra el dolor, y ella los llevó allí para protegerlos. Sin embargo, Raúl le dice con calma, que no abandonaron la Orden Nocturna por la muerte de su padre, y su afirmación deja a Marianne completamente atónita. En el pasado, la madre de Marianne se sentaba con los gemelos a la mesa del comedor y les hablaba en privado, con la esperanza de que sus nietos no acabaran muriendo como su padre. Los persuadió con delicadeza para que se alejaran de la Orden Nocturna con la intención de salvar a Marianne de la desesperación. Tras escuchar su sincera petición, Raúl y Enzo accedieron a regañadientes, y tras abandonar la Orden Nocturna, su madre se sintió más feliz. De vuelta al presente, Enzo explica cómo compartían el mismo miedo que tenía su abuela en aquel entonces. Mientras habla, Marianne se da cuenta poco a poco de que sus hijos tienen razón. Raúl añade con delicadeza que no le guardan rencor, ni dejaron la espada por culpa de ella. Se le llenan los ojos de lágrimas al reflexionar sobre lo mucho que los gemelos se parecen a su padre, tanto en carácter como en determinación. Durante los meses posteriores a la tragedia, a menudo se preguntaba si habían perdido la motivación porque habían dejado de entrenar con las espadas. Decidió no presionarlos para que siguieran esforzándose, creyendo que era mejor dejarlos en paz. Ahora empieza a preguntarse si su padre estaría decepcionado por la forma en que ella manejó todo. De repente, Marianne rompió a llorar, diciendo que les había cargado de ansiedad en lugar de apoyarlos. Raúl le toma la mano con delicadeza y le asegura que el simple hecho de estar con ellos ya es más que suficiente apoyo. Enzo se acerca y la abraza por detrás, explicándole que dejaron de entrenar porque esperaban que evitar la espada pudiera mejorar las cosas. Pero, por desgracia, no funcionó. Poco después, Marianne les pregunta si se unirán a la Orden de los Caballeros Sagrados. Pero, para su sorpresa,
los gemelos revelan su intención de unirse a Gaber en su lugar. Conmocionada, Marianne cuestiona la decisión, y Enzo decide contarle cómo su padre perdió la vida en los límites de la orden. Por aquel entonces, cuando 4 unidades se unieron para atacar una gran piedra mágica, apareció una más pequeña cerca de allí, en una zona residencial. Sin embargo, esta zona se encontraba fuera de las fronteras de la orden, y era difícil obtener permiso para atacar la pequeña piedra mágica, ya que los caballeros sagrados son fuerzas de la familia imperial y de la iglesia. Su padre insistió en destruir la piedra antes de que pudiera hacer daño a los civiles, y aunque los superiores estuvieron de acuerdo con su criterio, la familia imperial denegó la solicitud. Sin el apoyo imperial, su padre luchó sin el respaldo adecuado. Además, Enzo habla de la lenta respuesta ante la piedra mágica que apareció en Poro Ceti aquel día. En comparación con esa vacilación, las acciones de los mercenarios de Agabert mostraron una determinación mucho mayor a los ojos de los gemelos. Los mercenarios parecen ahora más santos que los propios caballeros sagrados. Al oír esto, Marianne admite que podrían tener razón, al tiempo que compara la nigromancia de Tyre con un poder sagrado. Poco después, el barco que transporta a los mercenarios regresa a la costa de Poro Ceti. Los ciudadanos se reúnen a lo largo de la costa, mientras el infame rey nigromante y su tripulación se acercan al puerto. Cuando la tripulación desembarca, la gente comienza a dar las gracias a los mercenarios por protegerlos. Sin embargo, Nordix pide educadamente a la multitud que retroceda, explicando que TYR necesita tiempo para recuperarse. Al principio, TYR insiste en que se encuentra bien, pero pronto nota pequeños efectos secundarios. Basto le da inmediatamente una charla sobre el agotamiento de maná y le aconseja que descanse un poco. Aprovechando la ocasión, Marianne invita formalmente a toda la tripulación a una reunión en la oficina de administración. Como gobernadora de Poro Ceti desea agradecerles personalmente sus acciones y reconocer debidamente sus esfuerzos. Al escuchar la invitación de Marianne, TYR se emociona visiblemente porque parece una gobernadora que devuelve las bondades recibidas. Los demás miembros de Agabert están de acuerdo, y mientras se marchan, los ciudadanos reunidos continúan vitoreándolos y dándoles las gracias en voz alta. La admiración hace que TYR sienta una extraña calidez en su interior. Mientras escucha a la gente expresar su gratitud, de repente, se acuerda de su padre. En silencio, decide que si puede proteger a extraños de esta manera, entonces sin duda también lo protegerá a él. En mar abierto, frente al continente central, Tecitan se encuentra en la cubierta de un gran barco, mientras mira distraídamente hacia el horizonte. Recuerda el extraño momento en que una niña pequeña lo llamó felizmente, papá, y rompió a llorar al verlo. Confundido, Tecitan le pregunta en broma a Alaric si tiene un hijo secreto en algún lugar, pero Alaric se pregunta qué le pasa. Tecitan admite que está diciendo tonterías, ya que su grupo de mercenarios está formado por gente que no tiene otro sitio a donde ir. Aún así, no deja de pensar en su voz desconocida y su rostro bañado en lágrimas. Le preocupa su seguridad en el puerto, y entra en la cabina para pedir prestado un comunicador. El marinero lo reconoce al instante como el líder de Trevaga, y le explica educadamente que debe informar a la familia imperial antes de presentar peticiones al gobernador de Poro Ceti. Al ver la urgencia en la expresión de Tecitan, el marinero le concede acceso, y Tecitan acepta a regañadientes seguirle el juego, aunque detesta ponerse en contacto con la familia imperial. Mientras tanto, el marinero le pregunta casualmente si Tecitan ha oído hablar del rey nigromante, y le cuenta la visita del grupo mercenario Agabert a Poro Ceti. Según la información que recibió del marinero más joven a bordo de los barcos del puerto, el misterioso rey nigromante es en realidad una niña pequeña. Mientras el marinero continúa, describiendo el aspecto de Tessa tal y como se lo habían contado, Tecitan se queda paralizada, incrédula, deja caer el comunicador, y la información que obtuvo de boca en un pub resurge en su memoria. Reflexionando profundamente, Tecitan se da cuenta de que le han tomado el pelo por completo. Mientras tanto, de vuelta en Poro Ceti duerme profundamente, descansando plácidamente, mientras los demás miembros de un Gebert se reúnen con los hijos del gobernador en la sala de recepción de la oficina de administración. Raúl y Enzo intentan convencerlos de que les permitan unirse al grupo, alegando que hay más en ellos de lo que parece a simple vista. Sin dudarlo, Vale reitera lo inútiles que fueron en la batalla naval del día anterior, pero Raúl insiste. Recuerda lo increíbles que fueron las habilidades de Vale durante la prueba y reprime su deseo de convertirse en su alumno. Por otro lado, Enzo reconoce las habilidades de Bastos y espera aprender de él.
Los gemelos preguntan si la líder no quiere reunirse con ellos, ya que no son nada a sus ojos, pero los miembros del grupo saben que TYR, de 4 años, también necesita descansar. De repente, Bail afirma ser el favorito del rey nigromante, pero Basto y los nórdicos también aportan sus razones, por las que todos creen ser los favoritos de TYR. Los gemelos los observan discutir sobre el tema, y llegan a la conclusión de que TYR es una gran maga, ya que mercenarios expertos discuten por ganarse su favor. Mientras todo esto sucede, la mente de TYR se adentra en un extraño sueño. En ese espacio tranquilo, las voces de sus compañeros parecen resonar débilmente, molestándola, incluso en sueños. Mientras abre lentamente los ojos, ve a un ser extraño junto a su cama. La diosa del mar Saradine se presenta y se disculpa por perturbar su sueño. Tras dar las gracias a TYR, le explica cómo TYR la sacó de la trampa de la piedra mágica, pero tras pensarlo detenidamente, Tyr dice que no había nadie allí cuando atacó la piedra. Para su sorpresa, Saradine afirma que no podía verla porque ella era la propia piedra mágica. Con esa revelación, Saradine comienza a explicar su verdadero origen. Le cuenta a TYR que, hace mucho tiempo, existía como un ser espiritual que gobernaba el océano occidental como su rey del mar. Conmocionado, TYR recuerda a los espíritus del juego de Hyun-woo, y cómo su hermano mayor solía comprarle nuevos aspectos todos los días. Después de que TYR acepte que los espíritus existen de verdad en este mundo, Saradine explica con calma el origen de sus poderes, que gobiernan las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, el árbol madre perdió de repente sus poderes, y se convirtió en una piedra mágica. TYR pregunta por la causa y otros detalles, pero Saradine tiene que marcharse, ya que es difícil mantenerse materializada tanto tiempo antes de marcharse. Saradine le informa sobre las consecuencias de la descomposición de las raíces del árbol madre. Cuando su conversación llega a su fin, Saradine crea un brazalete y se lo entrega a TYR. Revela que se llama la pulsera del olvido, creada a partir de su propia esencia como reina del mar. Cuando se lleva puesta, permite al usuario borrar recuerdos específicos de alguien con solo tocarlo con la mano. Con el brazalete puesto, los ojos de TYR brillan de emoción. Ella celebra el legendario objeto que acaba de recibir, y Saradan espera que le sea de utilidad. Antes de desaparecer por completo, Saradan afirma que el espíritu de la bolsa de lágrimas la ayudará a encontrar a la persona que está buscando, pero Saradin desaparece antes de poder revelar más detalles. Atónita, Tyr se da cuenta poco a poco de que Kamand no es una marioneta de Mon, sino un espíritu que puede guiarla hasta su padre. Más tarde ese mismo día, Tyr pone por escrito sus planes, que consisten en encontrar a su padre en su tierra natal, investigar la identidad de Kamand y la verdad sobre las piedras mágicas. Mientras reflexiona profundamente sobre la segunda tarea, TYR imagina las cosas que Saradine le contó antes, y se pregunta si todas las piedras mágicas son espíritus. Al no poder verificarlo, decide no sacar conclusiones precipitadas, ya que las otras piedras mágicas a las que atacó estaban vacías. Con eso, añade otra tarea a su diario, que consiste en encontrar el árbol madre e investigar las otras piedras mágicas. Mientras contempla las entradas de su diario, una lágrima se desliza de repente al recordar sus días en la guardería. Por un breve instante, desea poder volver a esa vida sencilla. Aunque le gustan Basto Vale y los nórdicos, sigue echando de menos a sus maestras de guardería y a los amigos con los que solía jugar. Pronto, su estómago empieza a rugir, y siente hambre. TYR decide reunirse con los demás, para que puedan ir a por comida a la oficina administrativa. Sao disparada de su habitación sin pensarlo, y enseguida se aferra a la pierna de Bail como una niña emocionada, mientras habla alegremente de piedras mágicas. De repente, se da cuenta de sus caras de sorpresa. Al darse la vuelta, se da cuenta de que los hijos del gobernador, Raúl y Enzo, están en la habitación. En ese momento, se da cuenta de que se ha olvidado de mantener la personalidad del rey nigromante. Antes de que la situación empeore, Vale coge rápidamente a Tyr en brazos y ordena a los gemelos que se queden donde están. Se apresura a volver a la habitación de Tyr, con Basto y los nórdicos siguiéndole de cerca. Enzo y Raúl se quedan paralizados, incrédulos, mientras observan cómo se desarrolla todo, y tras una breve discusión, se dan cuenta de que el rey nigromante es una niña pequeña y adorable. Dentro de la habitación, TYR rompe a llorar y se culpa duramente a sí misma por haberlo estropeado todo. Los tres mercenarios la miran, impotentes, sin saber cómo reaccionar, ya que no esperaban este desenlace. Vale, Basto y Nordix piensan en una forma de minimizar la exposición de TYR.
Basto señala que no es culpa de TYR y se pregunta cómo pueden ganarse la confianza de los hijos del gobernador. Mientras tanto, TYR imagina el peor desenlace posible. Si Raúl y Enzo difunden la noticia, la gente los condenará por obligar a una niña de 4 años a trabajar como mercenaria, y todo su grupo podría disolverse. Tyr piensa en una solución, porque no podrá encontrar a su padre si eso ocurre. De repente, recuerda la pulsera del olvido que le dio Saradine y decide probarla. Sugiere borrar los recuerdos de los gemelos, pero la idea escandaliza a los demás. Al oír esto, Vale se asusta y rechaza rotundamente la idea. Le da una reprimenda a TYR, alegando que es demasiado joven para hacer las cosas absurdas que hacen los mercenarios. Al darse cuenta de que TYR ha sido testigo de demasiada violencia para su edad, Basto suspira profundamente. Sin embargo, TYR insiste en probar el nuevo poder, y Vale la agarra rápidamente antes de que salga de la habitación. Vale intenta hacerla entrar en razón, pero ella se retuerce y se contonea en sus brazos, tratando de liberarse para poder ir tras Raúl y Enzo. Poco después, Vale declara sin rodeos que no permitirá que TYR se convierta en una asesina, y ella deja de forcejear de inmediato, paralizada por la confusión. TYR pregunta de qué está hablando, y para su sorpresa, se dan cuenta de que la habían malinterpretado. TYR les cuenta su encuentro con el Rey del Mar, y del brazalete del olvido que ha conseguido. Vale lo resume para darle sentido a su historia. TYR describe el aspecto de Saradan, y Vale recuerda de repente lo que los nórdicos mencionaron hace algún tiempo. Casualmente, Bastou también lo recuerda y revela que la bendición de Dios sobre Poroseri proviene de Saradan. Sin dudarlo, Nordix confirma que ella es la diosa local de Poroseri, y tras pensarlo detenidamente, llega a la conclusión de que TYR ha encontrado una reliquia. Estas reliquias se pueden encontrar durante los asedios de piedras mágicas, cuando el botín no es un núcleo de monstruo. Sin embargo, Nordix añade que los grupos de mercenarios no pueden quedarse con estas reliquias. Con esa explicación, Vale se da cuenta de que los altos mandos querrán quitársela a TYR. Recuerda un incidente en el que la iglesia se quedó con una reliquia que había encontrado la Orden de la Noche Santa. Y Nordix añade otro ejemplo. Cuenta como el grupo Trevaga, el único grupo mercenario de la historia conocido por haber encontrado una reliquia, la entregó voluntariamente a la iglesia. Bastou supone que la iglesia presionó a Trevaga para que la entregara. Tras escuchar todo esto, TYR sugiere borrar los recuerdos de los gemelos, pero Vale revela que quieren unirse a Gabert. A continuación, propone que los acepten y les revelen la identidad de TYR como ellos quieran. De este modo, si más adelante deciden abandonar el grupo, podrán borrarles la memoria. De esta forma, podrán hacer crecer su grupo y evitar que se propaguen los rumores. Tyr, aún visiblemente inquieta, se pregunta qué pasará si huyen en secreto. Vale admite que han estado trabajando menos debido a los amigos de Tyr, y Basto le asegura que son lo suficientemente capaces como para darse cuenta de si alguien intenta escabullirse. Tras escuchar sus palabras de confianza, Tyr finalmente se relaja y acepta seguir el plan. Momentos después, el grupo regresa a la sala de recepción dentro de la oficina administrativa y se sienta con Raúl y Enzo. Tras algunas explicaciones, los gemelos toman nota del despertar precoz de Tyr, sus atributos oscuros y las razones por las que el público debe saber de ella. Además, los gemelos también hablan del hechizo condicional del que les hablaron, que garantiza que la identidad de TYR no sea revelada. Vale recuerda entonces su experimento anterior con la pulsera. Durante las pruebas, descubrieron que solo TYR puede activar su poder. Además, en lugar de borrar los recuerdos al instante, ella puede establecer condiciones que activen la magia más tarde. Al darse cuenta del potencial de tales reliquias, Vale finalmente comprende por qué la iglesia está obsesionada con coleccionarlas. Tras explicarlo todo, Basto pregunta a los gemelos si están dispuestos a aceptar la condición. Vale les presiona diciéndoles que lo piensen muy bien antes de responder. El aura siniestra que desprende preocupa a TYR, ya que parece el malo de la película. Sin dudarlo, Raúl y Enzo aceptan la condición, y Vale le pide a TYR que haga lo suyo. A continuación, TYR toma la mano de Raúl, y entra inmediatamente en sus recuerdos. Rápidamente localiza los recuerdos en los que ella aparece, y establece la condición, según la sugerencia anterior de Vale y Bastos. Presumiblemente, en el momento en que él odie a TYR o abandone a Gabert, olvidará todo sobre su verdadera identidad. Cuando el hechizo termina, Raúl parece normal y dice que no nota ninguna diferencia. Enzo le pide entonces a TYR que le lance el mismo hechizo a él también, antes de que TYR pueda proceder.
Vale le pide que le imponga la condición, diciendo que serviría como garantía. Aunque él no tiene intención de abandonar a Gabbert, Basto acepta inmediatamente y pide el mismo trato. Al ver su sinceridad, TYR decide convertirlo en su juramento de camaradería eterna. Sin embargo, ella echa un vistazo a la habitación y se da cuenta de que Nordix no está por ninguna parte. La preocupación comienza a invadir su mente, porque él estaba allí hace solo unos momentos. Al día siguiente, Nordix visita en silencio la habitación de Tears y la encuentra sentada cómodamente en la cama mientras picotea un plato de postres. Cuando ella se da cuenta de su presencia, TYR le pregunta inmediatamente dónde había ido el día anterior. En lugar de responder directamente, Nordix sugiere inmediatamente contarle a Marianne su identidad, porque su poder es demasiado grande como para ocultarlo para siempre. Añade que la iglesia empezará a investigar sobre ella en cuanto descubran su reliquia, y ella no podrá protegerse una vez que la iglesia y la familia imperial centren su atención en ella. Para ayudarla a comprender el peligro, Nordix utiliza una referencia a Doraemon como ejemplo, y TYR habla de cómo el legendario Doraemon hace más fuertes a las personas. Para su sorpresa, Nordix revela que alguien podría tratarla como a una marioneta. Confundida, TYR pregunta cómo es posible, ya que ella no es una marioneta, Mon. Y él comienza a enumerar otras posibilidades utilizando escenarios como rehenes, hipnosis y drogas. Nordix le pregunta si está segura de poder detenerlos ella sola. Al ver su vacilación, Nordix sugiere amablemente que pida ayuda a House Wodo, en la oficina del gobernador. En el edificio de la administración, Marianne se reúne con Terry y le pregunta qué quería decirle. Tras la reunión, Marianne se da cuenta de que Terry ha lanzado un hechizo condicional sobre los miembros de su grupo y de su intención de mantener oculta su identidad hasta que encuentre a su padre. Sin dudarlo, Marianne le toma las manos y accede a apoyarla. Decide hacerlo entre bastidores, y también acoger a Terry como su hija adoptiva, ya que ahora están en el mismo barco. Al oír esto, las palabras despiertan en TYR un torrente de recuerdos de sus días en la guardería. Recuerda la calidez de los adultos que la cuidaban y la sencilla felicidad que una vez conoció. Abrumada por la emoción, las lágrimas comienzan a formarse en sus ojos. Marianne elogia con ternura a TYR por soportar cargas tan enormes a una edad tan temprana, y le promete apoyarla de ahora en adelante. TYR finalmente se relaja y empieza a quejarse de las cosas como lo haría una niña normal. Marianne se ríe suavemente y le sigue el juego como una madre de verdad, consolando a su hija. Durante su conversación, Marianne admite que se había estado preparando mentalmente para enviar a sus hijos de vuelta al combate algún día. Ahora que Raúl y Enzo se han unido a la tripulación de TYR, se siente aliviada. Al ver los sentimientos sinceros de Marianne, TYR promete cuidar de sus hijos, y Marianne le da las gracias sinceramente. Esa noche, Tyr yace en silencio en su cama y reflexiona sobre todo lo que ha pasado. Se da cuenta de que Nordix tenía razón al animarla a revelarle la verdad a Marianne. Mientras se aferra a su colgante, Tyr desea en silencio poder hacerse más fuerte de corazón. Incluso espera que las piedras mágicas desaparezcan por completo del mundo, para que personas como Basto y Marianne nunca tuvieran que volver a sentirse tristes. Con ese pensamiento, se va quedando dormida poco a poco. Unos días más tarde, TYR y la tripulación de la Gabbert se reúnen a las afueras de la ciudad mientras se preparan para partir. El grupo queda asombrado por el lujoso carruaje y los suministros proporcionados por Marianne. Ella explica que Proroseri aún le debe a Tyr mucho más que este pequeño gesto. Mientras los miembros del grupo suben al carruaje, Marianne se toma un momento para hablar con sus hijos y les pregunta por su viaje. Raúl le revela su destino y su intención de conseguir una espada en el distrito de las armas. En cuanto oye eso, Marianne se apresura a entrar, dejando a Raúl y Enzo desconcertados. Poco después, regresa con la espada de su marido, ya que esta espada contiene su testamento. Decide dársela a Raúl porque es zurdo como su padre. Después, los hermanos se despiden de su madre y se marchan. Mientras el carruaje se aleja, TYR y Marianne se despiden con la mano, y TYR promete volver a visitarla. Más tarde ese mismo día, Marianne regresa a su despacho y comienza a redactar una carta. Al parecer, está preguntando por un caballero sagrado que se labró un gran nombre en el pasado. En la carta, añade algunos rasgos físicos de la persona en cuestión. Tiene el pelo negro y los ojos de un color entre verde y marrón. Marianne también menciona su comportamiento excesivamente serio pero callado y su nombre poco común, Kim Yong-soo. Casualmente, el grupo de Trevaga acaba con los monstruos que se encuentra por el camino, y Tecitan se ríe histéricamente mientras los derrota. Por otro lado, la carta de Marianne llega a sus destinatarios.
y una mujer de la nobleza se pregunta de qué se trata. Por parte del grupo Agabert, Enzo lee la carta y reflexiona profundamente, porque no recuerda a ningún Kim Jong-soo en la Orden de los Caballeros Sagrados. De ser una pequeña niña que solo quería salvar a su padre, TYR poco a poco se convierte en una figura clave en un mundo donde las piedras mágicas, los espíritus y el poder se entrelazan en un juego peligroso. No solo viaja, también cambia el destino de quienes la rodean, salva, une, inspira e incluso obtiene un poder capaz de alterar la memoria. Pero seamos sinceros. Esta historia destaca por su carga emocional, una niña contra un mundo cruel, la búsqueda de su padre, el dolor de la pérdida y la esperanza. Tiene una gran atmósfera de aventura, magia y desarrollo de personajes. Es especialmente interesante ver cómo TYR, a pesar de su edad, se ve obligada a tomar decisiones que ni muchos adultos podrían soportar. Sin embargo, no todo es perfecto. A veces la historia se siente sobrecargada. Hay muchos nombres, eventos y elementos del mundo que pueden resultar confusos. Algunos momentos avanzan demasiado rápido, mientras que otros se alargan más de lo necesario. Y si buscas acción constante, aquí no siempre la encontrarás, ya que gran parte de la historia se centra en el desarrollo del mundo y de los personajes. Pero la pregunta principal sigue siendo, ¿podrá TYR encontrar a su padre? ¿Y qué estará dispuesta a perder en el camino? Escribe en los comentarios qué te pareció esta historia. Dale like si quieres más videos como este, y suscríbete para no perderte los próximos videos.